la posición de cada uno de ellos. Y de verdad que tenemos un seminario de lujo, ya para hablar de los efectos económicos, de los desafíos económicos que nos trajo la pandemia y que no solamente son de gran importancia para nuestro país, sino que son de gran importancia a nivel mundial. Bueno, los dejo entonces con María Gabriela Palacio, profesora asistente de la Universidad de Leiden, quien nos va a hacer la presentación sobre el contexto latinoamericano en la crisis actual, desigualdad urbana y problemas de vulnerabilidad socioeconómica. Muchas gracias, María Gabriela. Muchas gracias, Cristian, y a toda la gente de la red por esta invitación. Estoy muy contenta de aportar al debate y también de aprender de los panelistas que se han unido hoy sobre las particularidades del caso chileno a través de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia COVID-19. Como tú bien indicas, voy a marcar un contexto mundial y regional de los retos, de cómo nos encontró esta pandemia, de los temas estructurales en los que nos encontramos, y esbozar un poco de respuestas, más para motivar el diálogo y la discusión a posterior con la audiencia también. Entonces, permíteme solo compartir mi presentación. Aquí tenemos. Y veamos si esto lo podemos ver en gran pantalla. Perfecto, entonces aquí les voy a hacer una presentación sobre los desafíos para la política económica dentro del marco de COVID-19 y la crisis sanitaria que se ha planteado. Entonces creo que es importante, aunque vamos a centrarnos en el aspecto económico en nuestra presentación y en nuestro debate de este día, estos son datos a mayo, toca actualizar por supuesto, el número de personas fallecidas, pero a nivel mundial sabemos que hubo un esfuerzo masivo por mitigar la crisis COVID y realmente nos agarró a la población, a los gobiernos, al sector privado, sin los recursos y sin la capacidad de poder lidiar con una emergencia sanitaria de tal magnitud. A nivel económico, estimaciones modestas estiman una contracción del PIB mundial del 2%. Y si nos enfocamos en el caso de América Latina, hablamos de una contracción del PIB de 5.3%. Es un número considerable, como les voy a mostrar a posterior. Y claro, estos temas de salud y estos temas de economía tienen inmediatas consecuencias en lo que es desarrollo infantil. Por ejemplo, conocemos que dado las inequidades de acceso a tecnologías, el 60% de niños y niñas a nivel mundial en edad de escolaridad primaria no están recibiendo educación. Y este es un número muy alto, particularmente en los países que se consideran de desarrollo humano bajo, sobre el 86%, comparado a un 20% en los países con desarrollo humano muy alto. Y esto también nos marca desigualdades muy fuertes entre el norte y sur global como tal. Esta también ha sido una crisis de cuidado por las medidas de confinamiento, la esfera privada y la esfera pública, la esfera de la familia y la esfera del trabajo, se han cruzado en maneras que no siempre han sido en favor de las mujeres. Ha sido un momento en que la doble carga, la carga de trabajo productivo y reproductivo de las mujeres ha incrementado muchísimo. Es muy difícil de cuantificar porque la economía de cuidado es valorar lo invaluable, pero se estima que la contribución de mujeres a la economía del cuidado es de 11 trillones a nivel mundial. Y es una parte de la economía que se ha expandido terriblemente a través de esta pandemia. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de estas crisis múltiples? Hablamos de un retroceso de 30 años en lo que es reducción de la pobreza. Estos son datos de UN-UWIDER. Y vemos como por la pandemia y las medidas de contención que se desarrollan para, de alguna manera, mitigarla, tenemos un retroceso a niveles de los 90 en lo que viene a ser niveles de pobreza. El virus, naturalmente, no observa ninguna característica ni de los países ni de los individuos, excepto características anatómicas y de comorbilidades, por ejemplo. Pero lo que viene a ser temas económicos y políticos, el virus se lo veía cuando esto empezaba a explotar en marzo como un gran ecualizador.
Sin embargo, lo que hemos visto conforme la pandemia ha avanzado a nivel global es que ha sido un gran amplificador de desigualdades. Desigualdades entre y dentro de países, por ejemplo, la posibilidad que ha habido en países del norte de monetizar el estímulo fiscal, capacidad que muchos países latinoamericanos, por ejemplo, no tienen, y hay muchos temas de restricciones fiscales que voy a abordar más adelante. También ha habido grandes desigualdades en lo que viene a ser sectores económicos y creo que aquí es muy importante mencionar, por ejemplo, las diferencias entre el sector financiero, entre el sector de telecomunicaciones, frente a los sectores de ocupaciones esenciales, por ejemplo, en los que se incluye el tema del reciclaje, que ha sido un tema muy interesante en América Latina. También en cuanto a categorías de empleo, y aquí es otro énfasis en la región que espero lo podamos discutir luego, la diferencia entre trabajo formal, protegido, estable, con capacidad de seguro de desempleo, con capacidad de teletrabajo, compensación en caso de enfermedad, y el trabajo informal, que en la región se ubica sobre el 53% de la fuerza laboral. Un trabajo inestable, precario, y en que si no sales a trabajar este día, simplemente no hay ingresos. También ha sido un gran amplificador en cuanto viene a ser los sistemas de protección social. Por ejemplo, se ha habido cierta expansión de las transferencias monetarias a individuos o hogares para contener los efectos de la pandemia, pero a lo mucho llegan a durar 3 o 6 meses, comparado a la afiliación a seguridad social y pensiones que daría mayor nivel de protección, aunque también esto viene a ser un tema bastante complicado en América Latina por el tema de trabajo informal, una muy baja penetración de los sistemas de seguridad social y por tanto de protección a la fuerza laboral. Y existen grandes desigualdades entre grupos poblacionales, género, aunque se conoce que existe morbilidad más alta, de hecho, entre hombres que mujeres. Sobre las mujeres ha recaído la mayor carga de trabajo de cuidado no remunerados en esta pandemia por temas de desigualdad del trabajo históricas. También, dado que muchas de las mujeres trabajan como personal de primera línea en el sector salud, pero generalmente de ocupaciones menores como enfermería o limpieza, son más propensas a contagio, dado que no tienen acceso a los sistemas de protección suficientes. Muchas inequidades en temas de etnia y raza, que por ejemplo en Estados Unidos, que ha salido ya más data sobre los niveles de contagio y mortalidad, se tiene que la población latina en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido la más expuesta a la pandemia y con mayores tasas de mortalidad, que vino a ser un tema de consecuencia de desigualdades estructurales y cómo estas incrementan ciertas comorbilidades en grupos poblacionales. Como había indicado antes, temas de ocupación, trabajo doméstico, por ejemplo, muchas trabajadoras domésticas en América Latina, que existe culturalmente la idea de la trabajadora doméstica que se queda en casa, que cuando empezaría el confinamiento no podían regresar a sus casas. Tema de edad, habilidad y demás. Entonces, es en este contexto que yo quería enfatizar en la estructura de lo que viene a ser el impacto económico en América Latina, cómo esto impacta mayoritariamente a la economía informal. Creo que si algo endémico en la región es la informalidad. La OIT estima que 1.6 billones de personas trabajan en la economía informal a nivel mundial, y estas son ocupaciones que también son sectores bastante vulnerables al cese de actividades, como los servicios, manufactura, comercio, sector de alimentación, sector de agricultura. Se estima que 500 millones de agricultores producen para mercados urbanos, ¿no? Entonces vemos que el incremento en la pobreza relativa va a ser muy fuerte en lo que vienen a ser países de ingresos medios y bajos. Y esto nos ayuda a entender por qué a lo largo de esta pandemia también hemos visto mucha resistencia de la población a acatar las medidas de distanciamiento social y confinamiento. He rescatado aquí algunas fotografías de la región de cómo gente ha salido a indicar a sus gobiernos de que si los comerciantes están desprotegidos, de si no salen a trabajar no tienen que comer, muchos despidos masivos de personal de salud esencial. Entonces creo que es importante entender por qué tenemos este tipo de movilizaciones en un contexto de pandemia y emergencia sanitaria. Bueno, la región ya estaba en terapia intensiva si hablamos en una perspectiva socioeconómica. En 2019-2020, particularmente en Chile y Ecuador. Soy ecuatoriana y estamos con muchos amigos chilenos en esta tarde. Sujetos se movilizaron para movilizar diferentes aspectos de su identidad en un contexto ya de incertidumbre y crisis. O sea, es necesario entender ese contexto.
Y venía a ser la protesta un espacio imperfecto de representación, de democracia y oportunidades. Vimos en las protestas a final del 2019 cómo elementos de privilegio y opresión eran multivalentes, complejos, simultáneos, hubo mucho confrontamiento social. Pero si algo nos dejó claro es que enviaron señales de que el mercado, de que las instituciones no estaban operando como podían beneficiar a la población. Y la población estaba a espera de respuestas, de un cambio transformativo, de diálogo, de legitimidad. Y es en ese contexto que nos pega la pandemia, ¿no? Entonces, es importante saber en dónde se encontraba la región. Segundo, la región se caracteriza aún mayoritariamente por una lógica extractivista, donde las actividades de extracción de minerales y hidrocarburos son muy importantes, y así también como las exportaciones primarias de productos agropecuarios. Y lo que vemos en esta gráfica es que los precios de estas materias primas ya venían decreciendo. Entonces, estás en terapia intensiva y no tienes el flujo de recursos de comercio exterior. Esto nos hace ver ya inequidades dentro de la región en lo que viene a ser el esfuerzo fiscal para pelear la pandemia. En promedio tenemos 3.2% en la región, con Chile, por ejemplo, pudiendo hacer un esfuerzo de 5.7%, pero países como República Dominicana y Haití muy limitados en lo que viene a ser su respuesta fiscal. Y estas limitaciones está condicionado por materias de comercio exterior, como lo había mencionado, pero también por acceso a financiamiento de multilaterales, ¿no? Tenemos el caso de, por ejemplo, Ecuador, que está al momento endeudado y tratando de renegociar, o el proceso de renegociación de sus bonos para dar una respuesta a la crisis. Y esto genera nuevos sistemas de dependencia en la arquitectura financiera global, plantea nuevos retos en materia fiscal, pues viene con condicionamiento, y vemos una camisa de fuerza muy complicada para los países en la región. Pero no solo son condicionantes externos, también hay condicionantes internos que nos limitan en lo que viene a ser la respuesta económica que se puede dar en la región. Y creo que es una acotación importante en este momento. No hay manera de atravesar esta pandemia sin estímulo fiscal, sin que el Estado intervenga en el mercado y proteja tanto a trabajadores como a empresas, microempresas en particular. Entonces, en este contexto, vemos que las estructuras internas, por ejemplo, el tema de evasión en la región es un gran limitante. La evasión, este es para el impuesto al valor agregado, IVA, es tan alto hasta 3.8% del PIB en países como Bolivia o Argentina. Recursos que podrían ser movilizados para dar protección a la población y a las empresas, por ejemplo. Estos son datos de evasión del impuesto a la renta, que es uno de los instrumentos más fuertes que tenemos para redistribución. Y vemos que los niveles de evasión, por ejemplo, en el caso de Chile se encuentran sobre el 27%, pero Guatemala hablamos del 70%, son estimados imperfectos de los niveles de evasión. Entonces, esta brecha tributaria es complicada porque nos dice que tenemos espacio reducido para pelear esta pandemia. Aunque si se movilizasen estos recursos, aunque si se liberasen estos recursos, se ampliaría el espacio fiscal. Y con esto concluyo mi intervención para mantener la corte y favorecer el diálogo, es que, dado los niveles de informalidad de la región, dada la crisis de cuidados y sobre todo el trabajo no remunerado que no está valorizado y registrado en los sistemas estadísticos de la región, dado el nivel de evasión y dado a los limitantes que todos estos elementos traen, nos hemos movido un poco con tanto académicos y alineados incluso con la postura de CEPAL en hablar de un ingreso básico universal. Y, por ejemplo, aquí tenemos una estimación de la CEPAL de lo que implicaría en temas de gasto fiscal el dar una transferencia monetaria equivalente a una línea de pobreza básica a toda la población para que simplemente les compensen su necesidad de tener que salir a las calles para ganarse su vida y sostenerles por el ingreso que perderían, tener un nivel muy básico de consumo. Ni siquiera llega a ser la renta básica universal, que es más cercano a un salario digno. Esto es simplemente para mantener a la población en niveles de consumo y que no tenga consecuencias incluso más fuertes en temas de salud, ¿no? Y aquí vemos que el gasto adicional sería de 4.6% del PIB, en caso de ser una transferencia que sea sobre 3 meses. Si volvemos a las gráficas previas de evasión, son recursos que están dentro del país.
pero que no se los puede recaudar. Entonces, mi mensaje acá, y con esto concluyo, la presentación y doy espacio ya para el caso específico chileno, es que sí, la pandemia nos agarra un momento de terapia intensiva en la región, con limitantes externos muy fuertes, pero también nos agarra un momento en que podemos quizá hablar de un nuevo pacto fiscal y podemos hablar de un nuevo pacto social, avanzando en lo que viene a ser garantía de derechos sociales, en lo que viene a ser cumplimiento de obligaciones tributarias y realmente avanzar hacia una sociedad un poco más justa y vivir esto juntos como comunidades. Voy a terminar ahí mi presentación y darle más tiempo a otros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Gabriela. Muy interesante tu presentación. Te ofrezco disculpas por la interrupción, pero vi que no afectó nada. Te quería preguntar, tú mencionas el caso de Ecuador y el caso de Chile, que ya venían con temas sociales, con temas económicos bien marcados desde el año pasado, desde el año 2019. ¿Tú crees que estos países que ya venían con este deterioro en el sector económico, en el sector social, han sido los más afectados por la crisis de la región? Y por otro lado también te quiero preguntar por el tema de género. También me llamó mucho la atención que mencionaste que las diferencias de género también han sido afectadas por esta crisis, sobre todo por la fundamental labor que cumple la mujer en nuestro continente. Muchas gracias por tus preguntas. Como tú bien indicas, particularmente el caso de Ecuador y Chile, hay una coincidencia. A mí como economista me fascinó a nivel de analista, no necesariamente a nivel de lo que implica socialmente, pero es que Ecuador y Chile comparten el mismo nivel de inequidad. El coeficiente de Gini está sobre el 58% en los dos países. Y esto es algo importante porque, ¿qué pasa con la inequidad? La inequidad no es natural. La inequidad se naturaliza a través de instituciones y a través y se normaliza a través de nuestro comportamiento, pero no existe nada natural sobre la inequidad. La inequidad es un constructo histórico y que se mantiene a través de instituciones. Entonces, el problema con la inequidad, tanto en Ecuador como en Chile, es que primero te alerta de estados que no han podido garantizar a toda su población, a los colectivos, de ciertos derechos básicos. Y nosotros vemos los niveles de segregación a nivel urbano son muy fuertes, de cómo puede coexistir un centro financiero muy fuerte cerca a trabajadores rural-urbanos muy precarios. Y algo también muy interesante en el caso tanto ecuatoriano como chileno es que las protestas explotarían por temas que afectaban a transporte. En el caso de Chile, por incremento en precio a las tarifas de metro, y en el caso de Ecuador, por incremento o eliminación del subsidio a la gasolina. Y eso te hace entender de las dinámicas de desigualdad urbana de la región y de cómo el tema de movilidad urbana te permite entender las dinámicas de segregación de la población, de cómo poblaciones que desde el proceso de industrialización medio fallido se quedaron en las faldas de las ciudades y para poder trabajar necesitan movilizarse y son las más afectadas por estas medidas. Entonces, ¿por qué nos golpea de manera muy fuerte estos dos países? Primero, hay una pérdida de confianza y de legitimidad de las instituciones y del mensaje del gobierno central en cuanto viene a ser protección e ideas de cómo pelear esto como colectivo, ¿no? Entonces tú ves cierta fragmentación en ese sentido. Otro tema, ¿por qué nos afecta bastante fuerte? Tanto Chile como Ecuador tienen en lo que viene a ser ya protección social un enfoque muy focalizado en llegar a los pobres. Y algo que nos ha demostrado esta pandemia es que todos necesitamos protección social. No solo los que están bajo una línea de pobreza determinada por criterios técnicos, ¿no? Entonces, es lo que la OIT ha determinado como the missing middle, este porcentaje de la población al que no le llegamos, porque no es tan pobre como para ser parte de Bono Solidario o del Bono de Desarrollo Humano en Ecuador, pero no tiene los ahorros para estar 3, 6 meses en confinamiento y sin trabajo. No. Entonces, eso es un tema bastante fuerte. Y es el tema, y ahí es también cómo te intersecta con el tema de género.
el tema de género no es solamente en cuanto a la economía de cuidado, que es muy fuerte y que la vemos bastante marcada por la doble carga de las mujeres, el incremento en la violencia doméstica. Y nuevamente estos países ya venían protestando en las calles diciendo, señores, necesitamos hacer algo sobre la violencia sistémica en cuestiones de género. Entonces son respuestas urgentes a problemáticas que ya estaban ahí, que el virus simplemente te las amplifica. Perfecto, súper claro. Te dejo un dato acerca de Chile, acerca de lo que tú hablabas de la clase media, que los que no son tan pobres para recibir ayuda social y los que no son tan ricos para poder sobrevivir 5 o 6 meses sin ningún ingreso. En Chile, el día de ayer, se aprobó una moción parlamentaria para que los trabajadores puedan retirar el 10% de sus fondos de las AFP, de las administradoras de fondos de pensiones. Te lo dejo ahí para que lo analice y si puedes, después de la intervención de Felipe, me das algún comentario o si no, lo podemos conversar otro día. ¿Eh? Muchas gracias, María Gabriela. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro conversatorio. Les presento a Felipe Unster, gerente general de la Mutual de Seguridad, quien se va a referir a la situación de empleo y el retorno a la normalidad en este periodo actual y tanto en el periodo también post-crisis. Hola, ¿cómo están? Yo tengo preparada una presentación. Si logro subirla, les prometo que será un logro porque ya este es como el quinto sistema de Meet. Nosotros trabajamos con Teams, que estoy hecho un experto, pero en este reconozco que no sé por qué no estoy pudiendo hacerlo. Solamente saludarlo y felicitarlo a todos por cuanto, la verdad, es bastante alentador para todos los que trabajamos en seguridad social o trabajamos en empresas como la Mutual, para efectos de una forma u otra, ver que hay gente que está estudiando, debatiendo al respecto de esto por sobre ir navegando. Nosotros en la Mutual hicimos una cosa es capear la tormenta y otra cosa es navegarla. Y esta es una tormenta que es el COVID-19 que no la vamos a poder capear. Aquí lo que hoy, tal como acaban de exponer, creo que de forma bastante, llamémoslo, clara, que esto es una crisis que no distingue ni clase social, ni si eres trabajador o no eres trabajador, y que los países del hemisferio en el cual nos encontramos no están en condiciones de asumir. O sea, nosotros lamentablemente, Chile es una economía bastante, o era una economía bastante más sana, y es imposible resistir. Dicho eso, esta es la primera vez en la historia desde que existen las mutualidades. Las mutualidades, para los que no lo tienen muy claro, que es perfectamente entendible, son administradores del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se tienen por ley. Y tienen 60 años de historia buscando hacer prevención, así como buscando dar las atenciones de salud y beneficio económico que corresponden en la medida que las personas ven mermadas o, llamémoslo de alguna forma, disminuía su posibilidad de ejercer un trabajo normal. Y es la primera vez en la historia en la cual nosotros tenemos que hacernos cargo de una enfermedad de carácter viral que no tiene trazabilidad y que ha sido declarada como una enfermedad profesional. El que no sea trazable es porque está en fase 4, de acuerdo a lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Les voy a contar, en la confianza que entiendo que se da en estos conversatorios, cuando nos llegó la instrucción del MinSal, los otros organismos administradores del seguro, que no los voy a nombrar, pero son bastante conocidos, se pusieron bastante en contra porque decían, pero ¿por qué nosotros tenemos que corresponder? En cambio, y yo me pone muy orgulloso haber tomado esta decisión en ese minuto, nosotros dijimos desde el primer minuto, sí, esto a pesar de que es parecido a una influenza, que nunca se ha entendido como una enfermedad laboral, dado las distintas, llamémoslo, problemas o distintas circunstancias que conlleva esto, más aún la letalidad que tiene, porque tiene un grado de letalidad alto. Lo que pasa es que se contagia menos gente, o sea, es menos gente la que es sintomática grave, pero sigue siendo mucho más letal que una influenza, para que lo tengamos claro. Y estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud.
tenemos que ser parte de la solución de este problema. Y al día hoy día hemos atendido más de 50.000 trabajadores, hemos otorgado, me atrevería a decir, beneficios económicos del orden de 12.000 millones de pesos. Tenemos más de 17.000 PCR tomadas, para que se hagan una cuenta, una PCR cuesta del orden de 31.000 pesos, y hemos tenido pacientes confirmados del orden de 5.800 PCR confirmadas. En gasto médico no les puedo explicar lo que ha sido tanto de reconvertir nuestras instalaciones, porque nosotros somos centros en particular más de orden traumatológico que de enfermedades de carácter ventilatorio, respiratorio, que sería ventilatorio. Y ha sido de verdad un desangre importante. Nuestros ingresos están asociados a lo que son las cifras del empleo. Y la verdad que duele, porque en el fondo nosotros mismos vamos viendo cómo hemos tenido que cerrar algunos proyectos o postergar otras cosas. Pero por otro lado, visto hoy día, en julio, esta situación que nos tocó definir en el mes de marzo, si nosotros no hubiéramos sido parte de la situación sería aún más dramática. Creo que en ese sentido nos tiene muy orgullosos. Con Mutual hemos hecho 3 estudios que no se los puedo compartir, pero les puedo compartir las conclusiones de los mismos. La presentación que tengo respecto de la situación del empleo en Chile se la envía a Cristian y creo que a Sebastián, se las pueden mandar a cada uno de ustedes, son todos a partir de datos públicos. Pero estos 3 estudios no se los puedo compartir netamente porque todavía están guardados en medios confidenciales y con cierto grado de exclusividad para algunos medios. El primero fue el teletrabajo. En Chile la gente agradece que exista la figura hoy día del teletrabajo. Se entiende que la ley no está hecha para esta pandemia, sino que por una circunstancia distinta, pero al menos que exista una regulación en la cual se comprenda el marco de las obligaciones y derechos, que se aclare que las personas pueden ser susceptibles de un accidente del trabajo, una enfermedad profesional en sus respectivas casas, el derecho de desconexión y otros, ha sido tremendamente bien recibido. Pero tenemos 2 gaps importantes, que el primero, que las mujeres lamentablemente sufren más por teletrabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque la deuda que se repite en los distintos conversatorios que hemos tenido con entidades como la Mutual a lo largo de Latinoamérica, que la corresponsabilidad no existe. Los hombres cuando trabajan desde sus casas no ayudan mucho. Y yo me reconozco ser parte de ese problema también. O sea, en el fondo, esto es un tema que hay que reconocer, que uno dice, no, bañé a los niños o hice una tarea y es como, con esto yo ya soy el super papá del año y no corresponde más. Pero hay cientos de miles de mujeres en todos estos países que están ayudando mucho. De hecho, el reclamo principal de los hombres que hace teletrabajo, más del 85% reclama que la conexión de Wi-Fi es mala. En cambio, las mujeres, lo que les molesta, perturba o les provoca daño es el doble rol que cumplen, de mamá, dueña de casa, así como de trabajadora. Y en ese sentido, creemos que hay un avance importante en la mayoría de los países donde esta figura ha venido a regular una actividad distinta, asegurándole los derechos y los deberes, a su vez, a los distintos trabajadores. Otra estadística y otro estudio que es importante, que también hicimos con CADEM, dice relación con el lugar de trabajo. Y esto también se repite, pero creo que en Chile estamos más avanzados que en otros países. Que el 83% de los trabajadores encuestados, esto fue del orden de 100.000 trabajadores, agradecen las medidas adoptadas por sus empleadores. Agradecen que se haya propendido el teletrabajo, que las personas que están yendo a lugares les entregan mascarilla y elementos de protección personal, que hay segregación de funciones, que hay una conducta clara y llamémoslo de alguna forma, hay procedimientos escritos y hay una capacitación de parte de las empresas a los trabajadores. Pero lo que a nosotros nos preocupa como entidad de la seguridad social es que el 78% de los mismos trabajadores encuestados tienen mucho susto respecto de su futuro laboral. Son trabajadores que sienten que van a perder su trabajo o en un alto porcentaje que van a ver disminuida su remuneración o su, llamémoslo, sus bonos variables o su posibilidad de un ascenso laboral. Y eso es tremendamente complejo. ¿Por qué? Porque genera un desincentivo importante en la población que actualmente está trabajando. Y el último estudio, que en opinión mía es el que más nos está situando hoy día y el tema de conversación en las distintas mesas del gobierno, dice relación con las enfermedades mentales.
Chile y Latinoamérica, y esto lo digo con bastante propiedad porque desde que yo ocupo mi cargo... Felipe, ahí puse la sí, presentación. pero ese es del segundo tema, que es la mirada más de cifras, por eso lo puedo compartir. Gracias, Cristian. Hoy día Chile... ¿Cómo? Sorry, eso se puede compartir, ¿verdad? Sí, se puede compartir, 100%. Son cifras, me atrevería a decir que casi conocidas por todos. O sea, no conocidas por todos, pero públicas, absolutamente. Pero el tema de las enfermedades mentales, Latinoamérica muestra un retroceso de más de 20 años respecto de Europa de protección, contención y trabajo respecto a enfermedades mentales en las personas. Tenemos las enfermedades musculoesqueléticas, por llamarlo de alguna forma, lumbago, dolor de espalda, tendinitis, muy avanzadas en nuestros sistemas de salud americanos. Pero lo que es enfermedades mentales, nosotros no lo reconocemos, no ponemos el énfasis especial. Y en esta pandemia se va a generar un problema por el confinamiento, no solamente de corte laboral, sino que de corte de salud común también, un problema importante en salud mental. En los países de América encontramos una importante automedicación de remedios que son de cuidado, así como emociones que no están bien tratadas. Hay gente que tiene depresiones que se toma una pastilla pero no la trata, sino que la oculta. Y sabemos y estamos convencidos que también muchos trabajadores van a sacar partido de esta figura que es la denuncia de una enfermedad profesional mental que requiere una investigación y un tratamiento de al menos 3 meses para conseguir, por decirlo de alguna forma, una especie de fuero en cuanto a que mientras se les está estudiando no pueden ser desvinculados. Para mí es un problema mínimo respecto de lo tremendo que es el problema que estamos viendo en el otro lado. Y todo este confinamiento, ¿por qué? Porque uno realmente piensa en el confinamiento o en la cuarentena que puede tener una persona que uno dice, yo en mi caso tengo una casa con un poco de jardín, mis hijos pueden salir, pero hay gente que es la realidad de nuestro continente que vive con suerte 60 metros cuadrados, con problemas de drogadicción o con problemas de pareja o parejas que son de hecho, llamémoslo, con una cantidad increíble de componentes que cuando los encerramos son de muy difícil manejo. Y en el sentido que estas cuarentenas muy largas, lo único que están haciendo es una olla a presión, como vemos nosotros, de que posteriormente esto se refleje en distintas situaciones, una de las cuales va a ser el tema de las enfermedades mentales. Ya hemos visto en Chile, para un contexto más socioeconómico, cómo han aumentado en más de un 60% las denuncias de violencia intrafamiliar. Hemos visto cómo han aumentado lamentablemente las cifras de suicidio. No son cosas que yo, insisto, lamentablemente como país no se están revisando y no se están levantando. Hoy día el COVID se tomó la agenda de todo. Pero el tema del COVID, cuando hablo de la cifra de contagiados, de cuántos muertos hubieron, pero todos los daños residuales o todos los daños que hay en contexto no se están hablando. La diferencia que hay entre la educación pública y la educación privada en Chile se está agravando en un 200% a partir de esta situación. ¿Por qué? Porque los niños de colegios particulares o los niños en mejores condiciones pueden acceder todavía a algún tipo de educación por las distintas plataformas, un telecolegio, llamémoslo de alguna forma. En cambio, los niños de menores recursos no tienen esa oportunidad. Y eso se agrava día a día. Pero lamentablemente, y en ese sentido una crítica, no solamente al gobierno, sino que los partidos políticos, pareciera que la disputa está más si entregamos una caja de alimentación o no, y olvidamos temas tan importantes como son la educación. Y termino con el tema del contexto, para después entrar a revisar cuáles son las cifras que están contenidas en la presentación, en relación a lo dramático que es la situación dentro de la familia. El empuje, llamémoslo de alguna forma, de lo que se terminó por aprobar de legislar ayer en Chile, que es el retiro del 10% de las cuentas acumuladas que hay, tiene distintas lecturas. Pero yo hago la misma lectura que lo que pasó con la subida de alza de precio del metro que terminó con el denominado estallido social del mes de octubre. Que son pequeños triggers, o sea, un pequeño gatillante de que demuestran una desigualdad que no está bien tratada, que demuestran de una poca empatía o poca sintonía de lo que tienen las personas en sus casas respecto con lo que están haciendo, no solamente el gobierno, los partidos políticos, los empresarios y las distintas autoridades, porque esto es un contexto del cual somos responsables todos. Esto no es solamente culpa del gobierno de turno, estos son años de años que no nos hemos hecho cargo de cosas importantes.
Por eso, y no es que yo quiera vender la mutual, a mí me gusta el sistema de las mutualidades. ¿Por qué? Porque el sistema de la mutualidad, el gerente general y el trabajador más humilde de la compañía reciben los mismos servicios. Recibe la misma atención de salud, recibe la misma atención de prevención y adicionalmente sí, hay una diferencia con los beneficios económicos, pero están topados por las denominadas 90 UF, o sea, en el sentido que no hay una brecha tan importante. Son iguales. Lo que nosotros tenemos que entender hoy día es promover figuras en las cuales a todos se trate por igual. El retiro de la denominada 10% de la AFP tiene un error conceptual importante. Más del 50, 60% de las personas no tiene ahorros disponibles para que sea un retiro representativo para solucionar su problema. Pero eso habla de la ignorancia que hay respecto de las personas del sistema de seguridad social. No es si una buena o una mala idea, es que ni siquiera saben cuánto tienen en la cuenta. Y en ese sentido, independiente de toda la discusión política que a mí no me interesa, hoy día creo que como país, independiente de todo lo que bien analizó María Gabriela de las distintas situaciones, Chile está en una situación mucho más cómoda que el resto de los países para poder endeudarse afuera y para poder tomar medidas más, llamémoslo, más potentes para poder reanimar. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo todavía muchas soluciones parches, muchas soluciones de entregar una caja cuando lo que de verdad necesitamos es salir fortalecidos de esta situación. Yo soy un convencido que el COVID de a poco lo vamos a ir venciendo, va a cambiar muchas cosas, que es lo que voy a hablar en la segunda parte, va a eliminar algunos negocios que ya yo estoy convencido que no van a volver o va a costar muchos años de volver a retomarse, pero lo principal es entender cuáles son las carencias importantes y fundamentales que tienen las personas. Cristian, solamente para que me ayudéis, si podéis poner la primera, ¿esa es la primera lámina? Es la 4, dice 4 acá. Pero, ¿por qué no la puedo mover, o sí? Creo que no, porque yo la estoy compartiendo ahora. ¿Quieres que retroceda o avance? Sí, esto solamente se las van a mandar a todos. Esto es un resumen de distintos estudios, publicaciones que se han hecho. En Chile, no sé si están al tanto, se hizo una ley especial que se llama la Ley de Protección del Empleo, que lo que busca es que las personas suspendan su contrato de trabajo a cambio de que el empleador siga pagando las cotizaciones de salud y las cotizaciones previsionales. Ellos accedían a una, llamémoslo, a través del fondo del seguro de cesantía. ¿Cuál es el problema que tiene que haber sido a través del seguro de cesantía? Si bien es cierto, inicialmente fue una muy buena política, provocó que todos los que son independientes, jubilados o no cotizaban por distintos medios no pudieran acceder al mismo o tuvieran una antigüedad menor, creo que era 3 meses, no alcanzaban a ingresar a este sistema, lo que se ha ido solucionando con leyes posteriores, pero se solucionó 2 o 3 meses después. El problema principal es que se accede al 70% de la renta. Y en ese sentido, que sea el 70% de la renta, cuando nosotros hacemos el cruce y más del 80% de los chilenos están endeudados y no llegan a fin de mes, es una solución que lo único que hace es, si bien es cierto, entendamos que estamos en una pandemia, que esto es de verdad una situación límite a la cual no necesariamente estamos, parece que se nos olvidó ver cómo vivían las personas de verdad. ¿Por qué? Porque en sentido digo, yo le paso el 70% y digo, pero perfecto, con esto no pago las cuentas básicas ni los créditos que tengo que los bancos me están exigiendo, o mi hipotecario, o los colegios, o lo que sea. Pero cuando yo sumo los trabajadores que están suspendidos junto con la tasa de desempleo que actualmente se nos muestra, la tasa de desempleo, llamémoslo real, que hay en Chile es más del 20%. Y eso es una tasa que no habíamos visto hace cientos de años. Varios años, muchos años. Creo que ninguno de los que estamos conversando hoy día acá había visto una tasa de esas características. ¿Y cuál es la ventaja y desventaja de la misma? La ventaja de la misma es que supuestamente una vez pasada esta pandemia, todos los trabajadores que están suspendidos se desuspenden y vuelven a tener su empleo, lo que provocó un beneficio tanto para las empresas, porque las empresas fueron muy beneficiadas con esto, porque no tuvieron que pagar las indemnizaciones al momento de terminar los contratos. Y no tenían caja tampoco para hacerlo. Hubiera sido judicializada una cantidad importante de despidos que hubieran habido. Y por contrapartida son los trabajadores que hoy día tienen su trabajo suspendido, mantienen una remuneración, aunque sea del 70%, y una vez vuelto a la normalidad, vuelven a recuperar su empleo rápidamente. ¿Cuál es el problema que estamos viendo nosotros? Mientras más se alarga la pandemia, y en especial en el caso de muchas pymes,
es muy difícil que esos empleos vuelvan a existir más adelante. En especial en algunos rubros como son restaurantes, hoteles, aerolíneas, cines, etcétera. Podemos enumerar, creo que hay una lámina que la pueden revisar después en detalle. Y quiero terminar con, para mí, lo que es lo principal, que es el futuro del trabajo. El futuro del trabajo en Chile ya venía a partir desde incluso antes de octubre con un tema muy candente que era la denominada automatización de muchos empleos, así como caer de nuevo en la informalidad de lo mismo, ocupando, por ejemplo, en todo lo que es la última milla, entidades como son los Rappi, Uber, Delivery o empresas de logística de distintas formas. La cantidad de trabajadores en Chile que reconocen ser más que usuarios, proveedores de esa cantidad de empresas es tremenda. Les dicen socios, aliados, como quieran. En Chile siguen siendo trabajadores que no tienen seguridad social. Y al no tener seguridad social provoca que cuando eso se enfría, por alguna forma, o tiene un accidente y dejan de hacer eso, hay un grave perjuicio económico en esas personas. El tema de la automatización ha pasado a ser un tema yo me atrevería a decir que muy candente, y por la propia error que hemos cometido, y eso lo asumo en todo el sentido, que es cometido entre ambas partes, en que constantemente tengamos una tensión entre empleadores y trabajadores. Y es una tensión constante. Las negociaciones colectivas en Chile se reducen en un 90% de los casos a cuánto va a ser mi bono término conflicto, por sobre mejorar las condiciones laborales o por sobre entender que somos aliados en lo mismo. Los empleadores también cometen abuso de todo orden de cosas, tienen muy malas prácticas, por ejemplo, y es lo que me repercute más a mí, en lo que es la seguridad laboral. Hemos avanzado mucho en los últimos 10 años, pero seguimos estando muy lejos de un estándar OECD que tanto nos gusta medirnos como chilenos respecto a las empresas OECD. Y en ese sentido, esa tensión, esos problemas de los accidentes, la continuidad operacional, las mismas reformas que se han ido impulsando a no darle más flexibilidad al empleo, lo que ha provocado es que algunos empresarios corten, y algunas industrias por lo más simple, que es la automatización de algunos trabajos. Y vemos como en la minería cada día se emplea más personas. El denominado cobre, que es el sueldo de Chile, cada día es un peor empleador. ¿Por qué? Porque ocupa menos personas automatizando sus procesos. Lo que es Chuqui Subterráneo, que es el proyecto más grande de minería en Chile, ocupa un cuarto de la dotación que se ocupaba en Chuquicamata a tajo abierto versus que sea subterráneo. Y termino, y de ahí dejo pie a todas las preguntas que necesiten. Vuelvo al tema que la presentación, que lamentablemente por discapacidad mía con los temas tecnológicos, me costó, pero Cristiana amablemente me ha ayudado, es con lo que vemos nosotros con el futuro del trabajo en el contexto del COVID. ¿Qué es lo que nos alegra a nosotros como Mutual de Seguridad? Es que, por cierto, la prevención pasa a ser hoy día un agente mucho más importante. La prevención de accidentes y la prevención del contagio hoy día tienen que empezar a ser parte del ADN de nuestra idiosincrasia como trabajadores. Gran problema que teníamos siempre, y en especial con otros actores, porque el cual siempre ha tratado de promover la mayor prevención, es que hablábamos de la gestión de los accidentes. Cuando los accidentes, más que gestionarlos, no tienen que ocurrir. No es deseable un accidente de tránsito, un accidente del trabajo en todo su espectro que corresponde. ¿Qué es lo que vemos? Es que vamos a tener que organizarnos de una forma distinta, que hay ciertas labores que no vamos a retomar en un corto plazo, y lo que va a provocar un aumento en algunos sectores de la cesantía, como estábamos viendo. Yo les voy a dar un ejemplo. Acá hay edificios en Chile, como todos saben, de 60 pisos, la torre de titanio. Quien se ha subido a ese ascensor se demora 3 minutos adentro de un ascensor que van 15 personas, 13 personas apiñados, bien apegados uno al otro. Bueno, eso es impensado en un corto plazo. Ahora bien, ¿quién va a querer subir esperando quizás media hora, una hora, cuando ya esperábamos 20 minutos? El tema de los ascensores, porque subir a pie es imposible, seamos honestos. El tema de los restaurantes, la capacidad de la locomoción pública, la capacidad de la industria de aerolíneas, que ya venía la aerolínea con problemas de arrastre. Esto no es un tema de ahora, esto agrava algunos sectores, así como otros sectores, que es todo lo que es e-commerce, se ha visto tremendamente fortalecido. El problema que tiene el e-commerce es que no da empleo. Da mucho menos empleo un e-commerce que una empresa, pero entonces vemos que hay un escenario de reinventarnos, no solo
en el cuanto a lo que hacemos hoy en día, sino que en reinventar en qué trabajo nos podemos dedicar. Yo soy un convencido, y esto pues por haber sido abogado durante mucho tiempo, Cristian lo sabe, uno veía las grandes oficinas de estudios de abogados que tenían unas personas que atendían entregando un café o entregando una Coca-Cola. Bueno, eso hoy día yo he probado a partir del teletrabajo, donde supuestamente los estudios de abogados, como han dicho, los distintos diarios no han visto una baja importante en su ingreso. Bueno, yo creo que hoy día se pueden prescindir perfectamente. Así como varias cosas que en nuestra actividad diaria hacíamos se van a ver afectadas. Ya vemos cómo en Estados Unidos todo lo que es el negocio de los cafés, Starbucks, Juan Valdés, también en otros países, se ha eliminado eso de su, llamémoslo, día a día. En las conductas a través de los informes de Nielsen y McKinsey nos han mostrado que el auto, que era el bien más preciado por lo normal de las personas, hoy día no tiene ninguna relevancia. Hoy día es mucho más importante la conexión de Wi-Fi que tengáis en tu casa o tu colchón. Felipe, disculpa. Porque te diste cuenta después de esta cuarentena que tenías ese problema. Para ir cerrando, no sé, estamos con el tiempo. Disculpa. Está perfecto. Me puse latero. Disculpa, Felipe. Dale. No, que al final eso, que yo creo que, para redondear, la pandemia nos va a cambiar la forma en que nosotros miramos el trabajo. Las cifras de desempleo hoy día no se van a recuperar, como han dicho los distintos economistas, en B. En B quiere decir que bajaron todo esto y los vamos a recuperar de forma inmediata una vez superada la pandemia. Esto se va a demorar un poco más porque hay destrucción de ciertos puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que hay negocios que aparte de quebrar, tampoco van a volver porque, dado en este nuevo contexto que estamos viendo hacia adelante, le va a costar mucho volver. Y lo otro, que es el mensaje que la prevención va a pasar a ser parte de nuestro día a día y, no sé, podéis, Cristian, compartirle los datos más duros que están en las presentaciones y muchas gracias por la oportunidad de conversar con usted. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por la exposición. Bueno, ahora vamos a abrir una ronda de preguntas para Felipe y especialmente para María Gabriela, que nos tiene que dejar en 5 minutos más, me disculpa. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para María Gabriela. ¿Pues para Felipe? ¿Sí? ¿Puedo preguntar yo, Gabriel? Perfecto, Gabriel. Sí. Gracias, sí, bueno, alcancé a preguntar antes. Gracias, María Gabriela, por la presentación. Y que con algunas dudas simplemente, como sobre si tienes algún tipo de opinión o algunas ideas sobre cómo va a ser el escenario de la desigualdad en Latinoamérica en general post pandemia. Obviamente es algo muy difícil de proyectar, pero lo pienso más que nada por lo que tú dijiste en tu presentación sobre cómo la pandemia se ha vivido de manera súper desigual, por las profundas desigualdades de clase que hay en la región. Entonces me pregunto si es que este es una oportunidad como para repensar, por ejemplo, los sistemas de protección social, o más bien esto es más probable que simplemente como que polarice aún más esas diferencias o las incremente. ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? A ver, tengo un conflicto de personalidades ahí. Digamos que mi yo idealista te va a responder si es un momento de repensar en los sistemas de protección social. Es un momento en que podemos alejarnos de esta lógica selectiva, de esta lógica de focalización y hablar de garantías sociales, de derechos colectivos, de hablar de formalización de trabajo digno, de democratizar el cuidado, valorizarlo en la economía, de volver a quizá jornadas de trabajo menores donde en un hogar heteronormativo hombre-mujer se comparte la carga de cuidado. Entonces mi yo idealista va por ahí, te dice es un momento de repensarlo. Y soy feliz de tener esa conversación. Ahora, la mujer que creció en un Ecuador segregado y que ha visto históricamente cómo se reproducen estas desigualdades, que tiene un hermano en el sector de salud como trabajador de primera línea, que me cuenta de las desigualdades que él ve entre hospital público y privado, entre él como médico y entre quien hace la limpieza del hospital, me asusta mucho lo que veo.
y me dice que de hecho levanta nuestro lado más cruel, en que buscamos protegernos a nosotros mismos. Y es un momento fascinante de oscurantismo en muchos sentidos, en que nos aferramos a nuestros dogmas para tratar de sentir que controlamos algo, mientras que no queremos tomar las medidas necesarias para atacar esto. Una de las cosas que más me duele, por ejemplo, es ver los niveles de evasión tributaria y ver que te sobrepasan el estimado de 2.5% del PIB para dar una renta que equivale a la línea de pobreza en toda la región. Está sobre ese valor en evasión tributaria. Después cuando la gente viene y me dice es que no tenemos fondos para eso, me enoja como economista, como ciudadana y como latinoamericana, que no podemos tocar a las élites y decirle, no señores, sí tenemos eso, necesitamos recaudarlo. Entonces, a menos que las élites, como aprendí muchísimo en esta última presentación, a menos que las élites se sintonicen con lo que pasa en la población, esto simplemente va a amplificar las desigualdades. Muchas gracias, María Gabriela. Ahora Esteban Smulevich tiene una pregunta. Esteban, por favor. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a las presentaciones y también a la red de investigadores. Yo soy estudiante de Leiden, del doctorado en Derecho, y quería hacerte un par de preguntas, comentarios, María Gabriela, a ver cómo lo ves tú. Lo primero tiene que ver con algunos referentes comparados positivos, algunos casos que tú pudieras mencionar de referentes comparados que sirvan de ejemplos a seguir, porque me da la impresión de que en medio de la pandemia, la verdad es que prácticamente todos los países, con diferencia, lo han hecho muy mal, digamos, han tenido un manejo bastante deficitario de la cuestión sanitaria y también de la cuestión socioeconómica. Entonces cuesta encontrar realmente buenos ejemplos que nos sirvan de referentes, con evidentemente las particularidades que tiene que haber en el subcontinente latinoamericano y en cada uno de sus países. Pero si pudiera profundizar, para mí por lo menos desde fuera, sin ser un especialista, me da la impresión de que Alemania y su política de inyectar dinero directo a los hogares de la clase media puede ser lo socioeconómico algo interesante a observar. Y lo segundo tiene que ver con una cuestión quizá más politológica, a ver si la puedes abordar también, y que dice relación con la cuestión del Estado, particularmente de la administración del Estado, de una burocracia fuerte, robusta, como la que existe en varios países más desarrollados, sobre todo el norte de Europa, que es algo bastante ausente en el subcontinente, ¿no? Se han ido construyendo de a poco las democracias post-dictaduras de la década de los 80, algunos pilares se han ido construyendo, algunas constituciones nuevas como la de Colombia, la de Ecuador, han reconocido derechos, pero todavía la administración del Estado sigue siendo algo débil. Por ejemplo, estoy pensando, a propósito de esto que se mencionó de las ISAP, de las AFP, las superintendencias en materia de ISAPRE y de AFP, que son entes fiscalizadores, estos son los reguladores de ciertos mercados regulados, tienen debilidades tremendas en el continente latinoamericano, en Chile en particular. Conflictos de intereses, falta de profesionales, falta de recursos, falta de competencia. O sea, se ven en una desigualdad de poder el Estado con el poder privado muy grande. Y eso es algo yo creo que no se ve en el norte de Europa especialmente. No sé si pudieras comentarlo brevemente. Me quito el silencio. Muchas gracias, ¿no? Fascinante. Vamos primero por el tema de referentes para tener un comparativo de algo positivo. Dentro de la región, por ejemplo, en lo que viene a ser trabajo informal, hay dos maneras de ver el trabajo informal, como un problema que yo debo atacar, un estado coercivo que me dice te regresas a la casa, tú estás rompiendo la ley, o como un estado que entiende, ok, esta gente se quedó sin ingresos, necesito actuar como, por ejemplo, un comprador de última instancia. Sé que en Uruguay, por ejemplo, a mujeres que trabajaban desde casa, vinculadas a la cadena de producción textil, se les hizo compras públicas de mascarillas. Entonces tienes un proveedor, que es una asociación de mujeres que sabes que están en posición vulnerable porque fueron de alto riesgo por la pandemia, que trabajan desde casa, que les puedes ayudar de manera directa
con algo tan simple como un sistema de compras públicas, que lo vuelve vuelve al Estado comprador de última instancia y te protege el empleo informal. En el caso de Colombia, un ejemplo muy interesante es la ciudad de Medellín, el nivel de organización social para hacer uno de los pasos indispensables para combatir la pandemia, que viene a ser el sistema de rastreo de toda la red de contagio, y que necesita no solo la imposición de la medida, sino colaboración de la sociedad. Ahora, como tú bien indicas, sí, en el norte, acá, por ejemplo, en Alemania, en la Unión Europea en general, ha habido el espacio fiscal para proveer el estímulo que necesitaba la demanda agregada y que no se logre deprimir por completo la actividad económica. Y residiendo aquí en los Países Bajos y como trabajadora pública, básicamente, como profesora, yo no he sentido la pandemia. Y eso me preocupa muchísimo porque llamo a mi familia a Ecuador y ellos les ha golpeado terriblemente y muchos de los trabajos han desaparecido y no volverán a aparecer. Entonces tú ves las grandes desigualdades. Y ahora, para no tener el argumento claro, o sea, pueden hacerlo porque tienen recursos, es también un tema operacional, y es el caso de Namibia. Namibia es un referente en lo que viene a ser el localizarte a poblaciones invisibles, poblaciones informales, en que nosotros en América Latina, no sé si es nuestra herencia colonial o qué sucede ahí, pero nosotros primero queremos verificar y luego queremos proteger. Entonces, si tú me aplicas un beneficio, tú primero tienes que demostrarme que eres el más pobre de los pobres y luego te lo doy. En un sistema, en un contexto, de pandemia, primero proteges, luego verificas. Y es lo que se hizo en el contexto de Namibia. A través de una aplicación móvil, ni siquiera con internet, sino utilizando un sistema de mensajes, indicabas tu geolocalización y aplicabas una transferencia. Luego se verifica si realmente necesitabas, pero en ese momento se da protección. Y eso te ayuda a que la gente no esté desesperada por salir a las calles y se expongan y continúe con la propagación del virus. Y claro, esto me hace pensar cuál es la función del Estado. Y sí, hay temas de herencia colonial, de cómo se conforman las repúblicas en América Latina, de cómo se mantiene esa cultura de privilegio y cómo se protegen estos privilegios a través de la política pública. Estoy escribiendo un artículo sobre la institucionalidad y básicamente tú lo que te encuentras es con capas y capas de derechos de instituciones que muchas veces se contradicen, se limitan, excluyen, y como por ejemplo en materia de protección social es difícil integrar a trabajadores informales que casualidad la mayoría son mujeres, casualidad la mayoría son mujeres indígenas o mujeres negras. Entonces es un Estado postcolonial que trae la herencia colonial de armar una institucionalidad con rezagos de las estructuras previas. Y eso es importante, creo, reconocer, porque tenemos saliendo de una idea de una burocracia técnica, porque analizaba los informes y me dice, sí, es un informe técnico y a través de este índice logramos repartir. Pero ese índice técnico se filtra por instituciones. Entonces, mientras nuestra política pública en América Latina, particularmente que nos encanta la tecnocracia, no reconozca el rol de la política y reconozca la variedad de instituciones que tenemos y cómo se contradicen, seguiremos dando patadas y justificando que son todas ellas técnicas. Bueno, le quiero agradecer a María Gabriela Palacio. Ha sido muy interesante tanto la presentación como la disponibilidad para contestar las preguntas. Muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros y espero que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias, me disculpo. Practicando lo que predico, labores de cuidado, me hacen que me retire. Pero gracias, chicos, y veo la grabación luego para engancharme a lo que pasó. Cuídate, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hay varias preguntas para Felipe, pero en honor al tiempo vamos a continuar con nuestro conversatorio con Sebastián Cantuarias, director ejecutivo de la Fundación Dinero y Conciencia. Sebastián, por favor. ¿Me escuchan o no? Perfecto. ¿Sí me escuchan? Que bueno, yo, en honor al tiempo, voy a hablar rápido, pero además yo hablo muy rápido, entonces si ustedes no me entienden, me hacen señas y yo voy un poquito más rápido. Les quiero mostrar una presentación.
Los quiero provocar con algunas imágenes más que nada, digamos. Tenía una presentación un poco más larga, pero les voy a ir mostrando algunas ideas. Ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, perfecto. Y denme un segundo que voy a desconectar una pantalla que tenía porque si no se me van a mezclar los PowerPoint. Ven ahí una cosa azul, ¿o no? Con verde. Yo los quiero llevar un poquito, ven, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Yo ya los dejé de ver a ustedes. Dale. Yo los quiero llevar un poco para atrás, ¿ya? Lo quiero poner un poco como una contramirada de las dos presentaciones anteriores, no en el ánimo de contradecir ni de generar un conflicto para nada. Me pareció espectacular lo que dijeron. Más bien como en la lógica de que estamos entre amigos, entre chilenos, entre seres ciudadanos todos, digamos, y un poco abrir la conversación. Solamente eso, por favor, no se me ofendan. Pero a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con interpretar lo que viene solo mirando lo de hoy, porque lo de hoy es un grano de arena respecto de cómo hemos construido la sociedad chilena actual y la sociedad latinoamericana actual. Por eso yo quería partir diciéndoles esto, la manera en que entiendo el problema determina la forma de abordarlo. Si entendemos el proceso de reactivación económica como un problema del COVID, al carajo nos fuimos, porque no es real, ¿ya? Hay que mirar el problema chileno desde lo que pasó los últimos 40 años que se impacta con el COVID, porque son 6 meses de 40 años. Entonces no podemos mirar solo lo que está pasando hoy día. Este es un paneo muy rápido del proceso de la evolución de la pobreza en Chile. Yo siempre digo, Chile somos campeones mundiales de la superación de la pobreza, los brasileños, los alemanes nos ganan en el fútbol, pero en superación de la pobreza nadie es más exitoso que Chile. Somos el país más importante en superación de la pobreza, pero por otro lado somos como el Corea del Norte de la desigualdad. Entonces es un país como con un contraste muy profundo. Si uno mira lo que pasó en Chile en los últimos 40 años, es que tenemos primero un proceso muy rápido de superación de la pobreza. Al final de la dictadura, la mitad de la gente era pobre, por lo tanto era muy rápido avanzar. Después un proceso un poquito como de rendimiento decreciente. Y hoy día, para mí, estamos en un fenómeno de pobreza tendencial. No es cierto que la pobreza sube o baja. Estamos en un fenómeno de pobreza tendencial muy parecido a la lógica del desempleo tendencial. Y la verdad es que el gran elemento que explica por qué Chile es campeón mundial de la superación de la pobreza es por la caída de la calidad del empleo. Superamos la pobreza a costa de la calidad del empleo. No superamos la pobreza por desarrollo, no superamos la pobreza por redistribución, no la superamos por tributación, no la superamos por inversión pública, no la superamos por emprendimiento, por innovación. Todo eso es una falacia. La pobreza en Chile se superó a costa de la calidad del empleo. Fuimos precarizando empleo, y fue la precarización del empleo la que generó ingreso disponible en el bolsillo de las familias, que generó, por lo tanto, liquidez en las familias, lo que hizo que los datos de pobreza llegaran a ser el país más exitoso en términos de superación de la pobreza. Entonces, en ese sentido, mirar lo que nos pasa hoy día con el COVID es muy complejo si solo lo entendemos del problema de hoy, porque lo que nos pasa hoy día es lo que construimos los últimos 40 años. No es viable pensar hoy día hacia el futuro si no entendemos lo que nos ocurrió. Yo por eso quería provocarlos un poquito con esta imagen, ¿ya? Y quiero mostrarles algo súper importante respecto a este tema de la pobreza. Estas son cifras, no estoy mostrando cifras de ahora, quiero mostrarles cifras y fenómenos del proceso, ¿cierto?, de los 40 años. Si voy muy rápido me hacen una seña y voy un poquito más lento, pero este es el panel de la CACEN. Si hay algún sociólogo o algún experto en esto, sabe mejor que yo les quiero mostrar solamente una idea, ¿ya? Este es el panel de la CACEN, en el fondo es el corte horizontal de la evolución de la superación de la pobreza, donde dice P es pobre y donde dice NP es no pobre, ¿ya? Solo el 65%, que es lo que no está marcado en rojo, solo el 65% de la población chilena fue siempre medido como no pobre en el periodo, el 2006, el 2001 y el 96. No entienden estas cifras como unas cifras obsoletas, entiéndanlas como cifras del proceso de 40 años, que los estoy invitando a mirar. Si uno mira arriba, el donde dice P, el 2006, pobre, solo el 4.4% de la población fue medido como pobre el 2006, fue medido como pobre el 2001 y fue medido como pobre el 96, ¿ya? Es decir, hay un 34% de la población en Chile que en algún momento de la superación de la pobreza fue medido como pobre, ¿ya? Es súper importante entender eso, ¿ya? Este también es un panel de la CACEI entre el 96 y el 2001, ¿ya? El 2001, en la segunda columna, del total de gente que fue medida como indigente, solo el 23% también era indigente 4 años antes.
el 29% era pobre, el 96% y fue medido como indigente el 2001, y el 47%, la mitad de los indigentes el 2001, fueron medidos como no pobres el 96, es decir, empeoraron. Cuando yo te muestro estos datos y te los muestro como silos, te digo, somos campeones mundiales de la superación de la pobreza. Pero cuando yo hago un corte longitudinal de los datos y entro en una mirada de cómo se movieron los datos, en Chile los pobres no son siempre los mismos pobres. Por lo tanto, hay una falacia construida que es la falacia de la clase media. No existe realmente en Chile la clase media. Lo que tenemos es una gran masa de la población, que es más o menos el 60% de la población, que entra y sale de la dinámica de la pobreza y que fue construida como política pública, precarización del empleo, de construcción de la ciudad, de construcción de la forma en que nos alimentamos. Fue una sociedad que construyó un tremendo grupo de la población que entra y sale de la dinámica de la pobreza. No es cierto que existe la clase media en Chile. Los pobres no son siempre los mismos, entran y salen de la línea de la pobreza. Por lo tanto, entender que el problema tiene que ver con la clase media es entender mal el problema. El problema lo tenemos con la pobreza, y lo tenemos fundamentalmente porque los datos nos dicen en una versión que somos campeones mundiales de la superación de la pobreza, y nos dicen en otra versión que el 40% de la población entra y sale del fenómeno de la pobreza. Los mismos datos, la misma encuesta CACEN, ¿ya? Este dato me encanta mostrarlo, es la encuesta nacional de salud, ¿ya? En el eje de las X, los años de escolaridad, y en el eje de las Y, el número de dientes en la boca de una persona. En Chile, una mujer, el gráfico de la derecha, una mujer con 15 años de escolaridad tiene 23 dientes en su boca, y una mujer con 5 años de escolaridad tiene 10 dientes en su boca, ¿ya? Las mujeres presentes seguramente tienen 23 dientes en su boca, y en el caso de los hombres se comporta muy parecido. Por lo tanto, yo te digo, dime cuántos dientes tienes en tu boca y te diré cuántos años estudiaste, ¿ya? Este tipo está loco, esto no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con el fenómeno, con la manera en que fuimos desarrollando sociedad. Este es el mismo ejemplo, pero es la obesidad abdominal. En el eje de las X, los años de escolaridad, y en el eje de las Y, el índice de prevalecencia de obesidad abdominal. En Chile, una mujer con 15 años de escolaridad tiende a tener 30% de prevalecencia de obesidad abdominal, y una mujer con 5 años de escolaridad tiene un 65% de prevalecencia de obesidad abdominal. Por lo tanto, hay una relación directa entre poca escolaridad y ponchera. Perdónenme que lo diga tan bruto, pero para decir las cosas en buen chileno, entre poca escolaridad y guata, ¿ya? Es parte del fenómeno de este país superador de la pobreza, creador de la tesis de la clase media, y hoy día tenemos el problema con la clase media desempleada, pero el problema también lo tenemos en cómo educamos a esa clase media y cómo alimentamos a esa clase media. Por eso hay un fenómeno muy tremendo, me disculpan la foto, pero no quiero dejar de mostrar, un fenómeno muy tremendo, de que en Chile, y este es un fenómeno latinoamericano, las personas dejaron de morirse de hambre y empezaron a morirse de gorda. Y eso es parte de la tesis de la clase media. Vivimos en un país donde la clase media vive condiciones de pobreza, ¿ya? Me van siguiendo, ¿cierto? No voy muy rápido, ¿ya? Y aquí les quiero, estas se las puedo enviar, se las quiero dejar nomás, pero no al tiempo, porque entiendo que tenemos poco tiempo. El año 99 en Chile se crea el FOSIS, y el FOSIS se crea con la tesis del emprendimiento, del yo emprendo, del yo trabajo. Si uno lee los programas de FOSIS, todos tienen la palabra yo, está construido desde el yo. Entonces fuimos precarizando empleo, lo de la precarización del empleo la dice la OIT, no lo digo yo, fuimos precarizando empleo, menos sindicalización, menos estabilidad laboral, menos contratos de trabajo, fuimos precarizando el empleo y lo fuimos cambiando por estas políticas de emprendimiento, esta cosa que nos gusta mucho a los chilenos de ser Silicon Valley. Empezamos a estas políticas de emprendimiento que no eran más que políticas de autoempleo. Esto lo dijo la Fundación Sol la semana pasada con una contingencia espectacular. Es decir, lo que hicimos en Chile como política de emprendimiento fue una política de autoempleo, cuenta propista le llaman los cubanos, de autoempleo, que fue reemplazando en la narrativa del problema social, fue reemplazando la caída de la calidad del empleo, que es lo que explica el fenómeno de superación de la pobreza. Y esto no es de ahora, esto es de cuando se creó FOSIS el año 90, al principio de los gobiernos de la concertación. Por tanto, este es un problema histórico, no es un problema que tiene que ver hoy solamente con el coronavirus, ¿ya? Después les quiero mostrar algunas cosas más. El año 98, y me quiero meter en este tema que me parece sustantivo para lo que nos está pasando hoy día, el año 98 salen las casas Copeva, cuando se llueven en Puente Alto las casas Copeva, no sé si se acuerdan, ¿ya? Este es un ejemplo de las casas Copeva, ¿ya? Son grandes
paños de la ciudad construidos bajo la política pública de vivienda, grandes paños de la ciudad construidos en espacios de segregación. Entonces, esta clase media que entra y sale de la pobreza, que tiene pocos dientes en su boca, que se alimenta mal, por lo tanto tiene altos niveles de obesidad abdominal, además de eso, la pusimos a vivir en barrios segregados, ¿ya? Esto no sé si lo han visto, esto es de Alfredo Rodríguez, un maestro, un arquitecto chileno muy famoso. Esta también es antigua, pero me fascina mostrarla porque es muy clara respecto a la realidad del problema chileno. En el gráfico de la izquierda, los puntos negros son donde construimos las viviendas sociales, o sea, donde enviamos a vivir a la clase media chilena, ¿ya?, en la periferia de la ciudad. Si se fijan, el puntito negro arriba es el Cerro 18 y lo ermita 1, 2 y 3, que es donde están los campamentos, que después fueron poblaciones, donde está el puente nuevo de la dehesa. Son las únicas viviendas sociales construidas en el cono de alta renta de la ciudad de Santiago. Todo el resto de las familias de clase media las enviamos a vivir a la periferia de la ciudad. En el gráfico al medio es un trabajo que hizo Alfredo, donde georreferenció las denuncias de violencia intrafamiliar, o sea, un fenómeno tremendo, que es el fenómeno de la violencia. Y después, en el último gráfico, lo que hizo Alfredo es que juntó las denuncias de violencia intrafamiliar con las viviendas sociales y, eureka, llegamos a la imagen de que la ciudad, la construcción de la ciudad está directamente relacionada con la violencia. Esto es Santiago, pero es el fenómeno de la construcción de la ciudad latinoamericana. Esto es Sao Paulo, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, Santiago, Buenos Aires. Esta es la ciudad latinoamericana que hemos construido. Entonces, hoy día sale esta falacia de que la pandemia nos afecta a todos, lo que es una falacia gigante, porque la pandemia le afecta de una forma al cono de alta renta y le afecta de una forma a esta periferia de la ciudad con altos niveles de violencia, con altos índices de obesidad abdominal, con altos índices de precariedad del empleo, que entra y sale de la pobreza. Ese es el problema de la pandemia, no la pandemia. El problema es cómo construimos sociedad los últimos 40 años. 1 metro cuadrado de área verde en La Pintana por 26 metros cuadrados de área verde en Las Condes. Esta es la realidad de la pandemia. La pandemia no tiene que ver con la parte de salud o con la salud individual. La pandemia es un problema de salud comunitaria, es un problema de salud territorial, es un problema de salud de la ciudad. Ese es el verdadero problema de la pandemia. Este es un dato de la Fiscalía súper interesante. Cuando asume el gobierno de Bachelet, el primer gobierno Bachelet 1, Bachelet crea un programa crea el Quiero Mi Barrio, que tenía que ver con un programa presidencial que se iba a hacer cargo de los 200 barrios críticos que habían en Chile, entre ellos Bajos de Mena, donde están las casas copeas, ¿ya? Y lo que ocurrió es que este fenómeno de segregación de la ciudad y de altos niveles de violencia en la ciudad ha ido permitiendo que el narcotráfico y el microtráfico se han ido tomando las ciudades latinoamericanas, y hoy día en Chile, 12 años después, tenemos 400 barrios críticos versus 200 barrios críticos. Este es el país campeón mundial de la superación de la pobreza. Bueno, y ahí aparece también el año, junto con las casas copeas, en la foto del lago. ¿Se acuerdan cuando Lago se fue a nadar a Chañaral? Porque aparece el primer plan de descontaminación. Y aquí me quiero meter en lo último que les quiero dejar. Perdónenme la provocación, ¿ya? Les quiero meter lo último que les quiero dejar, es que surge el primer plan de descontaminación, el año 98, ¿ya? Cuando Lagos van a dar a la desembocadura del río Salado, ahí en Chañaral. Y a partir de ese momento empieza a surgir en Chile el fenómeno del problema ambiental, ¿ya? Entonces, la superación de la pobreza y la tesis de la clase media, la tesis de la clase vulnerable, se come el discurso del problema ambiental. Pero el problema ambiental empieza a surgir en la década de los 90. Hoy día, el problema ambiental nos salta en la cara con mucha fuerza, y el problema que tenemos en Chile es un problema socioambiental de gran parte. Y quiero terminar, les quiero mostrar una última imagen en función de la... Es que gran parte del problema que tenemos es que tenemos una visión de la pobreza tremendamente equivocada y errada de la realidad de la sociedad chilena y latinoamericana, ¿ya? Tenemos esta lógica como de la cosa romántica, de la pobreza indígena, de la pobreza del productor de café, del programa de emprendimiento a la señora indígena, y la señora así tomándose la foto, dando las gracias por el subsidio del fósil. Hemos construido la sociedad de la pobreza del pobre agradecido, cuando los reales fenómenos de la sociedad latinoamericana tienen que ver con la segregación de la ciudad, con la pérdida de la paz social en la ciudad, con la destrucción de los biomas, con la destrucción de la tierra como un fenómeno real de superación de la pobreza. Por lo tanto, mi tesis, que les quiero dejar esto, es que hablamos de desafíos estructurales de la sociedad latinoamericana
Chile y Latinoamérica, yo soy de los que piensan de que Chile es mucho más parecido a Latinoamérica que lo que los mismos chilenos creemos, donde por un lado hay problemas de cambio climático, deforestación, de los biomas, la deforestación de la Patagonia, la Amazonía, los problemas de la agricultura con agrotóxicos, estamos comiendo basura con la agricultura que tenemos, producimos en Chile, en Latinoamérica, agricultura orgánica, que la exportamos a Europa y nosotros, los latinoamericanos, nos comemos la agricultura de agrotóxicos. Producimos guindas orgánicas, se las exportamos a los chinos y nosotros nos comemos las guindas podridas, ¿ya? Y por otro lado, también desde el punto de vista del cambio climático, la contaminación del océano. Eso es una parte del fenómeno latinoamericano. Y hay otro, que es el fenómeno socioambiental, que es la desigualdad. Por ejemplo, Chile, Brasil y Colombia son 3 de los 10 países más desiguales del mundo. Brasil, un motor de la economía mundial, es uno de los países más desiguales del mundo. Yo digo que nosotros en Chile somos el Corea del Norte de la desigualdad, una desigualdad extrema, absolutamente absurda, ¿ya? Por otro lado, lo que ya dije de la segregación de la ciudad, y también lo que ya comenté de los distintos gaps en educación, nuestros niños no entienden lo que leen, no estudiamos y la educación está relacionada a nuestra obesidad abdominal, a la pérdida de dientes en la boca, o sea, todo un fenómeno como complejo. Pero además hay otros 2 tipos de fenómenos que son los socioambientales, como el problema del acceso al agua. El agua es por un lado un problema de pobreza, pero por otro lado es un problema de cambio climático. La sequía es un problema de cambio climático y el agua, el agua como acceso al agua es un problema de pobreza. Y también los problemas socioambientales. En Chile está casi el 80% de las zonas de sacrificio de Latinoamérica, que son territorios que autorizados legalmente pueden destruir la tierra por el exceso de producción industrial, como La Greda, como Puchuncaví, como Tiltil, como Coronel, que son lugares donde legalmente autorizamos la destrucción de la tierra, pero donde además hay colegios, hay hospitales, hay familias, hay niños, hay tercera edad. Por lo tanto, cuando hablamos del fenómeno latinoamericano, el fenómeno chileno, por la pandemia de cara al futuro, yo no quiero polemizar, pero entrar en el problema de la pandemia por la pandemia es poner el diagnóstico en un lugar equivocado. El problema de la pandemia lo tenemos que observar desde la sociedad que hemos construido los últimos 40 años, que producto de una construcción de 40 años no es capaz de hacerse cargo del problema de la pandemia. Y la tesis que yo les planteo es entender que el fenómeno de la sociedad chilena, el fenómeno de la sociedad latinoamericana, es que desigualdad y cambio climático son 2 caras de la misma moneda, es exactamente el mismo fenómeno, la desigualdad y el cambio climático, y ese es el verdadero problema de Latinoamérica, ese es el verdadero problema de Chile, de que quienes viven condiciones de desigualdad, además viven las condiciones del cambio climático. La gente en Chile, la gente pobre, además de ser pobre, toma agua con plomo y respira aire con arsénico. Ese es el problema de la pandemia. La pandemia nos muestra cómo el fracaso de 40 años de construir el país más exitoso del mundo en lo económico, pero un país que se compró una tesis de superación de la pobreza que no es cierta, porque somos campeones mundiales de la pobreza, pero también somos campeones mundiales de la desigualdad y del cambio climático. Muchas gracias. Sebastián, muchas gracias por tu muy interesante presentación. Nos trae, ¿verdad?, un poco de análisis de las causas, ¿verdad?, de la desigualdad en nuestro continente, en nuestro país, ¿ya? Así que, y los datos también han sido muy reveladores. Muchas gracias. Bueno, pasemos entonces a la ronda de preguntas, debate. Comencemos con Javier Pavés, que quedó pendiente de la ronda pasada. Por favor. Javier. Bueno, si no está Javier, Felipe Bucci también tenía pregunta. Felipe. Hola, sí. Felipe. Hola, quiero darle las gracias a todas y todos los panelistas que expusieron hoy día. Sus presentaciones han sido bastante interesantes y quiero tocar un poco lo que dijo finalmente, disculpen, Sebastián, porque, claro, tenía la pregunta de antes y es básicamente el hecho de que, claro, la pobreza, y si hablamos básicamente del problema socioeconómico, sociopolítico, la pobreza es probablemente el que más sale a la luz, pero si lo vemos desde los conflictos anteriores a la pandemia, desde el año 2015 en adelante, cuando se institucionalizan básicamente a nivel mundial, la superación de la pobreza o la eliminación de la pobreza es uno de 17 objetivos de desarrollo sostenible.
que tienen que ser abordados al mismo tiempo y de manera sistémica, porque, como bien dice Sebastián, son los mismos fenómenos. El cambio climático y la economía y el desarrollo de nuestras comunidades lo son. Entonces me gustaría, más allá que hacer una pregunta como bien particulares, que quizás pudiesen profundizar desde sus áreas de conocimiento. Quizás Felipe, desde el punto de vista ya más bien netamente quizás profesional fuera de la academia, nos pueda comentar qué tanto le dan vuelta a la idea del cambio climático como una gatillante de todo lo que está ocurriendo, si es que realmente le toman el peso. Y al mismo tiempo quizás Sebastián, si nos puede comentar algunas salidas quizás institucionales respecto al análisis que él también propone al final de su presentación. A ver si María Gabriela luego ve este video y también tiene algo que decir de alguna manera, pero eso, les doy mucho las gracias. Saludos desde Delft. Felipe, Sebastián, no sé quién quiere comenzar. Yo puedo seguir si quieren, aprovechando el impulso. Una medida institucional que para mí es clave desde el punto de vista de la política pública, es que tenemos que dejar la construcción de institucionalidad sectorial que divide al ser humano y tenemos que crear institucionalidad territorial, ¿ya? Es clave la necesidad de crear algo así, lo voy a hacer un poco en ridículo, pero algo así como un ministerio del territorio que integre desarrollo social, que integre trabajo, que integre vivienda, y dejar esta lógica como que de pensar que los ciudadanos somos salud, y los ciudadanos somos vivienda, y los ciudadanos somos trabajo, distinto de ser seres humanos. Nosotros somos seres humanos, y por lo tanto lo que necesitamos es desde el punto de vista institucional generar una mirada integral del problema. El problema de la pobreza es que te genera la trampa de la focalización. Entonces tú te metís en un barrio empobrecido, y dentro de un barrio empobrecido donde toda la gente toma agua con plomo y toda la gente respira arsénico, tú identificas a los más pobres, esta cosa que a mí me parece una vergüenza, esta cosa como del más pobre entre los pobres en el fondo. Entonces, en un mismo barrio donde todos toman agua con plomo, hay algunos que obtienen beneficios y otros que no. Entonces, un cambio institucional para mí clave es salir de la lógica de fragmentar al ser humano por problemas, salud, educación, trabajo, y empezar a entender el problema desde los territorios. Necesitamos un ministerio del territorio que aborde al menos unas 15 o 20 territorios claves de Chile, como provincias o cuencas o comunas, distintas todas, que aborde el problema de su integralidad, con capacidad de ejecución, con presupuesto, para poder abordar el problema desde su integralidad. Un enfoque territorial de la política pública para mí es un cambio urgente. Gracias. A ver, yo concuerdo con gran parte de todo lo que ha dicho Sebastián. Yo sí, y esto a partir de lo que vemos nosotros, creo que uno de los errores que hemos cometido como país, voy a terminar hablando del cambio climático, pero es que nosotros tratamos de hacer todo en 20 años y con una continuidad bastante discutible respecto de los planes de gobierno. No me da lo mismo quién sea el partido ni quién es el gobierno turno, pero nos ha pasado que damos vuelta en 180 grados muy rápido y no hay como un plan país, y ahí es donde adhiero completamente que vivienda tiene los planes para solucionar vivienda y es como construyamos casas para sacar a la gente de los campamentos, pero ¿a qué costo? Y bajo con qué costo, cuando hablo no es monetario, sacamos una persona que vivía y tenía todo su mundo en la comuna A y la llevamos a otro lado del país y en ese sentido no tiene mucho sentido. Y adicionalmente, y creo que es donde nos duele más, es que nosotros los temas medioambientales, como buen país pobre, los consideramos un gasto. Porque Chile es un país que va a seguir siendo todavía, cuando nos comparamos con otros tipos de economía, desconocemos nuestra realidad. Y en ese sentido, mientras veamos que ser, llamémoslo, sustentable, que seamos friendly con el medio ambiente, que son mínimos que hoy día uno deberíamos tener, nos dicen, y lo vemos, nosotros participamos indirectamente en distintas licitaciones de proyectos, y no, que si a esto le agregamos esta medida de contingencia, hay que bajarle la calidad a esto otro. ¿Qué pasa lo mismo con las medidas de seguridad? Si yo le pido barreras de contención a las distintas carreteras, lo que hacen es que la hacen de una pista por lado en vez de hacerla dos por lado. Es la típica transaca que terminamos haciendo como país. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque hoy día, la verdad, ni desde el mundo del gobierno, ni del mundo de los empresarios, ni de los propios trabajadores, el tema de preocuparnos del cambio climático es algo realmente relevante, ni que nos
importa como país. Es cosa de ver que las campañas de reciclaje son campañas más para la foto del Instagram, más que fotos reales. Los distintos proyectos que se aprueban no necesariamente son los proyectos más necesarios para una política de esas características. Y en esa misma línea, voy a poner un ejemplo de la Mutual, que nosotros compramos camionetas para traslado de pasajeros, son minibuses en el fondo, que contaminan menos, que tenían para poder subir la silla de ruedas, eran todo lo que uno hubiera esperado por una empresa socialmente responsable. Pero aparte de per se ser más caro, nos cobraron como 3 o 4 impuestos afecto a eso. Entonces uno dice, acá no hay ningún incentivo a que yo haga las cosas de mejor forma. Pero por eso yo digo que es una política país. Y segundo, que nosotros como país somos bastante hipócritas. Y en ese sentido es un tema cultural, educacional, que desde muy chico no tenemos incorporado, y lo voy a hablar desde un tema que me toca a mí incluso como papá. Nosotros educamos individuos, no educamos sociedades. Y en ese sentido, mientras no salgamos de esa dicotomía que es tan importante, ¿por qué? Porque los niños hoy día son educados para ser el mejor, para sacarse las mejores notas, de que sean los mejores deportistas, no para que sean los mejores miembros de una sociedad. Y en ese sentido, mientras no salgamos de esos lugares comunes que tenemos muy arraigados, es muy difícil. Y vuelvo, yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que dice Sebastián, pero tuve un tema de la pandemia que no puedo dejar escaparlo, es nadie dice que la gente va a sufrir igual en la pandemia, pero la pandemia no es indiferente para nadie. Todos, o sea, y lo veo yo, a todos se le enfermó o sufrió esto, algún amigo, la calidad de vida de todos se ve afectado. Pues claro que las personas más vulnerables la han sufrido mucho más, pero el problema de la desigualdad no se origina por la pandemia. Es un problema que, como bien dijo Sebastián, vienen 40 años desde que no hemos tomado las medidas correspondientes a eso. Y creo que nos van a faltar, a partir de los daños que se va a provocar a partir de esto, 40 años más. Y lamentablemente, yo te lo digo a opinión particular mía, la Constitución no soluciona eso. Acá el problema es más, insisto, de educación, de formar miembros de un colectivo por sobre generar individuos. Muchas gracias, Felipe. Javier Pavés tenía Yo tenía unas preguntas que se fueron los expositores que se quería hacer. Pero igual le puedo preguntar a Felipe, ya que tocó el tema de la Constitución. ¿Tú crees que no la va a cambiar? Definitivamente yo creo que en el corto plazo no. Pero yo creo que la gente igual necesita, así como hablaba María Gabriela, incluso con el tema de la evasión de impuestos. Los gobiernos se ha visto una pérdida de legitimidad y confianza, habló ella, y yo creo que eso también desincentiva al querer tributar y querer generar esto que tú mismo dices, estas sociedades colectivas, porque sentimos que nuestros líderes no nos están representando, y la falta de confianza hace que seamos más individualistas. Yo no sé si yo creo que la situación es muy confusa, pero ¿hay alguna trayectoria que tú ya que no me gustaría irme al tema derechamente político, pero ¿hay alguna trayectoria que tú evalúas que podría funcionar? Porque pareciera que esto era un hoyo negro, la gente está evadiendo los impuestos, la gente se está yendo hacia una posición más individualista, y también es como un círculo vicioso, pierde la confianza y la legitimidad en las instituciones. Entonces, eso también lleva a que esto se profundice. ¿Cómo quebramos este círculo y salimos de eso? Mira, yo comparto, yo soy súper apolítico, Cristian me conoce, yo en algún minuto me llamaron para integrar un partido en mandar a la cresta, porque no, de verdad, a mí el tema de las sillitas musicales me perturba. Vemos que la mayoría del Congreso ha estado desde que se constituyó este Congreso. No la mayoría, pero varios nombres. Recordemos que venimos de un sistema que fue Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera. Y yo lo que digo, y lo digo siempre, y no lo digo lo estoy contando hoy día. Yo todos los meses visito agencias, pymes y empresas importantes, no solamente en Santiago, a nivel de Chile. ¿Y sabéis lo que pasa de verdad y por qué creo que la Constitución no es la solución? La gente no le cree a los políticos. ¿Y por qué no les cree? Porque se pelean, weón, por cuánta cosa hay, pero después los ve abrazados, chupando juntos, y son los primeros que cometen todos los ilícitos que nosotros vemos. Nosotros como país hemos no
propuesto ni siquiera, ni participado, y en ese sentido es un llamado de atención para todos los que estamos acá a un cambio en las caras que vemos en los gobiernos. Sí, yo no voy a poner un nombre, por poner cualquiera, pero bueno, ver a Lavín con que en CADEM se muestre como el como el presidenciable para la próxima elección. Yo cuando entré a la universidad, o en el 99, Lavín era el candidato, güey. Entonces dije, ¿cómo en 20 años va a seguir siendo el mismo, güey? O sea, no, me da lo mismo, güey, si el güey me gana mal, pero eso es un tema aparte. Pero lo que quiero llegar yo es que no hemos sido capaces de tener un recambio serio. Ver ayer, de verdad, las discusiones, yo no sé si está bien o no el 10%, olvídense eso. Pero que una senadora que fue directora de una AFP diga que los instrumentos de renta fija, si los van a liquidar, no bajan de precio, es un nivel de ignorancia, weón, ya supino, weón. Entonces engañan a la gente, el populismo, pero el populismo, entendámoslo, es que cuando hablamos sin sentido detrás, hay una falta de responsabilidad de parte de nuestra clase política muy importante. Pero el problema que tenemos nosotros, que hay que entenderlo, los políticos no lo elige la Constitución elige el sistema por el cual nosotros elegimos nuestros políticos. Segundo, la evasión de impuestos. Bueno, está en la Constitución. La Constitución, por el contrario, dice que la gente tiene que pagar sus impuestos y lo consagra expresamente. Entonces, lo que digo yo es que el problema que tenemos nosotros es de institucionalidad, de personas que ocupan los cargos públicos, de personas que uno ve cómo, voy a ocupar una expresión bien chilena, se arreglan los bigotes, bueno, para solucionar los temas. ¿A ustedes no les llama la atención que todos los políticos, de forma transversal, de todos los, salvo los Frente Amplio y no sé cómo se llama, ya hay tanto partido nuevo que se me perdió el nombre, pero que todos defendieran el modelo de la AFP? Y dije, puta, debe ser verdad, bueno, que esta hueá sirve, porque en el fondo es primera vez que los tenemos todos, bueno, unidos al mismo lado, salvo un sector. Pero en el fondo, lo que les digo yo, todo este show, si la diferencia para una persona que está de a pie en la calle, un trabajador común y normal, entre un gobierno de Piñera y un gobierno de Bachelet fue nula. No hay una diferencia. Yo siempre destaco ese punto. La falta de conexión con lo que promueven nuestros políticos, con las distintas medidas que la gente requiere, no está llegando ni cerca. Se cambió todo el sistema de educación. ¿Se acuerdan que dijo el ministro Izaguirre, por ejemplo, que hay que sacarle los patines de la educación pública a la educación privada y colarla con la pública? Bueno, ¿en qué terminamos? Con una educación que es más mala, para todos. Se perdieron instituciones como el Instituto Nacional, que era un tremendo colegio, y hoy día, de verdad, no tiene el mismo peso que tenía antes. Insisto, y en la crítica mía para el estallido no es que se exijan nuevas cosas. Yo estoy de acuerdo que hay cambios. Soy el primero que está dispuesto a llegar a esta mesa de diálogo. Uno, no es destruyendo. Porque más encima, para mí el error se destruyó lo que la gente más vulnerable más ocupa. Por ejemplo, el metro, los supermercados en comunas más vulnerables, que lucharon años por tener un líder en a lo mejor la comuna del Bosque, y lo quemaron, y hoy día esas comunas no tienen dónde ir a comprar. Y adicionalmente, entendiendo que el problema, si me preguntáis a mí, y yo soy abogado, no es el modelo en sí de nuestra Constitución, son las personas que están a cargo de cumplirla y hacerla respetar. Sí, en el fondo vivimos tratando de reformar la reforma de la reforma de la reforma, cuando lo que hay que reformar es cómo elegimos y a quiénes llegan a esos cargos. Los pitutos políticos es un espanto, pues. ¿A quién engañamos? O sea, no sé, para mí uno de los temas, y yo insisto, las cosas que tenemos que erradicar en Chile van por otro lado y van de la mano de la educación. Salgamos a ese punto. Igualdad de oportunidades, inclusión de las mujeres, identidad de género. Eso son todas cosas de educación. Y eso no está en la Constitución. Y a mí me perturba. Yo en la Mutual tengo el 2% de mi dotación hoy día de gente con discapacidad. Entonces me dicen, oye, qué bueno que cumplen con el 1%. Pues nunca lo hicimos por el 1%. Lo tenemos hace 20 años. A mí yo no necesito una ley para entender que hay que darle oportunidad a las personas. No necesito una ley de buen gobierno corporativo para que tenga que tener sentada una mujer en un directorio. Eso lo hago por convicción. Pero esa convicción no está en una Constitución, está en la educación de cada uno de nosotros. Por eso insisto que la educación es el principal. Lo que estaba hablando antes Sebastián, el problema de la obesidad, yo trabajé en fruta, así que creo que he cometido errores, pero esa weá, algún día lo llamaré para aclararle. La fruta orgánica se pudre más rápido que la otra fruta, primero. Y eso lo sé porque trabajé en eso. La fruta, la calidad de frutas que tienen en nuestro país es buena. El problema que tiene nuestra gente es educación
Pero si imagínate que el proyecto que sacaron fue ponerle unas stickers negros, weón, afuera de los trencitos, weón, o de las galletas, weón. Versus incentivar de que los precios de la comida saludable a lo mejor no tengan ida, o recargar el valor de las comidas que no son tan saludables. Pero cortamos por lo sano, que es ponerle 3 stickers al paquete, weón, y prohibir los Kinder Sorpresa que cagaron porque no pueden tener juguetes para los niños. Esas fueron como las medidas y el gran proyecto de alimentación que le hemos vendido a todo el mundo. Cuando de verdad, para mí es educación, fomento y mayor capacidad de ingreso, acceso a ese tipo de bienes por parte de las personas que necesitan, por parte no de esas personas, de todas, weón. Si la obesidad es un problema transversal en Chile, no es solamente de la gente de escasos recursos. Chile es un país que tiene que tener una obesidad sobre el 40% de la población. No, sobrepeso, obesidad el 20%, porque ustedes saben que sobre IMC de 25 es sobrepeso, sobre 30 obesidad 1, sobre 35 obesidad 2. Pero no es solamente los más pobres, es un problema país. ¿Y es por qué? Porque tú vayas al líder, o vayas al Jumbo, para que no crean que le estoy vendiendo al líder, bueno, y no hay, la comida más sana es más cara. Comer pescado en Chile, que tenemos 5.000 kilómetros, bueno, de costa, es carísimo, bueno. Es más caro que comerse una hamburguesa en el McDonald's. Entonces ahí está el problema de foco. Y no quiero cagar al McDonald's, y lo que les digo yo es que esto es un conjunto de cosas que hay que movilizarlas hacia un lado. Yo trabajé en vino, y esto ya trabajé hace tiempo en vino. ¿Ustedes han fijado que el vino no tiene ninguna etiqueta? Y no sale cuántas calorías tiene, weón, ni nada. Tómense pero agarra una botella de vino chileno, que lo miréis por todo, nunca sale cuántas calorías tiene. Porque lograron ganar esa pelea, en la cual participé, de que no fuera considerado alimento, entonces no tenía que seguir con la etiqueta nutricional, weón. Entonces ahí es donde digo yo, los lobbies, los contactos políticos que solucionan muchas cosas. Cuando vemos, ponte tú, que había un Jumbo que pagaba 340 pesos de contribución al mes porque pagaban proporcional, no tiene ningún sentido, weón. Pero ¿de quién es culpa eso? ¿De la Constitución o de los imbéciles, weón, que la interpretan? ¿O de los lobbies políticos que se logran? Si lo que digo yo, está la ley y está la trampa. Y en ese sentido que creo que la Constitución no va a mejorar muchas cosas. Sí va a mejorar en la medida que tengamos políticos, administradores públicos de mejor nivel. Si la discusión, por favor, oigan una mañana la discusión de cualquier ley y es para espantarse. Y eso no es culpa de la Constitución, eso es culpa de los buenos que lo elegimos. Y son todos, no solamente un sector. Felipe, antes de continuar, te quiero preguntar, porque no sé si tiene otro compromiso, pero hay 3 preguntas pendientes. ¿Puedes continuar o porque ya nos pasamos? Sí, tengo 15 minutos y ahí tengo que irme a la radio, que es lo más todo. Terminamos entonces con las últimas 3 preguntas. Esteban, por favor, adelante. Muchas gracias. Yo más que una pregunta, tengo un profundo desacuerdo con lo que he planteado, porque me parece que en este contexto, en donde claro que buena parte de las bases, aunque no toda la respuesta, pero buena parte de las bases del problema sociopolítico y socioeconómico en Chile están en la Constitución, en educación, en seguridad social, en salud, en el rol del Estado en la economía, en las desigualdades, en los problemas de representación y de participación política. Todas esas bases están en la Constitución. Para colocar solo 3 ejemplos, en el gobierno anterior, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se intentaron hacer 3 reformas estructurales. Fortalecimiento de los sindicatos a través de la reforma laboral, no al lucro de la educación superior, fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor, un SERNAC regulador, fiscalizador y sancionador. Las 3 reformas se cayeron en el Tribunal Constitucional porque fueron declaradas contrarias a la Constitución. Y en esas 3 reformas, estimado Felipe, participaron grupos de interés litigando ante el Tribunal Constitucional. No eran ciudadanos, no eran individuos desprotegidos que iban a reclamar por sus derechos, minorías excluidas del sistema político, que a mí me parecería muy bien que utilizaran el Tribunal Constitucional para aquello. Eran grupos de interés. En el caso de uno de ellos, el SERNAC, era específicamente la Cámara Nacional de Comercio. En otro caso, en el caso de la reforma de la educación superior y no al lucro en la educación superior, era la agrupación de universidades privadas que fueron a intervenir al Tribunal Constitucional haciendo presentaciones para defender la inconstitucionalidad de estas medidas. Por lo tanto, decir que
buena parte del problema, aunque evidentemente no toda la solución, por supuesto, pero buena parte del problema sociopolítico en Chile no tiene que ver con la Constitución, me parece que no es correcto. No, vuelvo, esto es tremendamente opinable siempre. Mi punto es, y lo voy a decir 1.000.000 de veces, ¿quién va a redactar la Constitución? ¿Qué error hubo? La Constitución desde el 80 ha tenido, o sea, no me acuerdo la cifra, pero cientos de modificaciones. Y eso hay que dejarlo súper claro. ¿Y el grupo de interés, tú crees que está consagrado en la Constitución? ¿O es una práctica que está mal llevada a partir de que se admite que estos grupos de intereses terminen intercediendo en la figura? Si me pregunté a mí cuál es el problema del Tribunal Constitucional hoy día, y es cosa de las peleas que tuvieron hace 3 meses los tribunales constitucionales, eran los problemas internos que tenían, los intereses políticos de las personas que están ahí. Pero eso no es un problema, si tú no tenías de la Constitución, es de quienes llegan a sus cargos. Ese es un problema de la Constitución, porque el sistema de nombramiento está en la Constitución. No puedes decir cosas que no son correctas. Volvamos a un punto. Pero ¿tú crees que es necesario cambiar toda la Constitución para cambiar el forma en que nombramos los miembros del Tribunal Constitucional? Tú colocaste el ejemplo del nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Yo te coloqué tres ejemplos de un sistema social en donde el problema estaba en la Constitución. No, pero tú citaste que el problema del tribunal, que los grupos de interés iban. Yo, si te preguntas a mí cuál es el problema de más de fondo, y voy a insistir siempre el mismo, es que las instituciones no funcionan. Tuvimos el caso, voy a enumerar casos que me acuerdo de memoria. Cascada, La Polar, Los Pollos, la farmacia, ya quedémonos con esos 4 rápidos. ¿Qué terminó pasando a partir de eso? Te lo puedo contar a partir de La Polar porque yo trabajé después en La Polar. No terminó nadie preso, efectivamente preso. En un país como Estados Unidos, que te puede gustar o no el sistema, un caso de esas características se va 900 años preso. Salieron todos libres, tuvieron presos 5 meses, prisión preventiva y después se fueron todos. ¿Eso es culpa de la Constitución o son que nuestros tribunales lamentablemente no tienen la fuerza suficiente? O que el mismo CERNAC, en el caso famoso de Los Pollos o de los Confort, termina después de años de que nos robaron, porque nos robaron a todos los chilenos, termina con esta especie de delaciones compensadas o con que van a reembolsarle 7 lucas a las personas. Eso, vuelvo al punto, no está consagrado en la Constitución, son las instituciones las que no funcionan. Y si tú me preguntas a mí que el CERNAC yo lo sufrí, porque me tocó trabajar como contraparte del CERNAC, yo trabajaba en otra entidad, cuando descubrieron lo del CERNAC, era lamentable, porque el CERNAC no lo descubrieron. Fueron los propios consumidores los que fueron a levantarse. Entonces uno digo, ¿qué fiscalización hace el CERNAC? ¿O qué fiscalización hace la ex superintendencia de entidades de valores y seguros o la de bancos e instituciones financieras? Con los abusos que cometían los bancos. El tema de la Constitución ha sido... Bueno, ese tema de la Constitución no es culpa de que la Constitución... Si tú me dices a mí, vuelvo al punto, las instituciones son las que lamentablemente nos decepcionan. Falta ver la Fiscalía Nacional, los problemas que tiene, falta ver los mismos políticos. Cuando dicen, hay políticos que declaran, no, sigue la instrucción de partido, pues. Entonces, ¿tengo políticos que representan a la gente o representan las directrices que entregan los partidos? Y ahí es cuando digo yo, como ciudadanos, nosotros fallamos en la responsabilidad que tenemos con los políticos que elegimos. Y vuelvo al punto, al ciudadano a pie tiene Piñera, Bachelet, y tú decís, bueno, acá se turnan el gobierno por un lado o el otro, y a la gente al final del día no le llega nada. Tú sabes que ayer colapsaron las páginas web de las personas consultando de cómo podían retirar el 10% de sus ahorros previsionales. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no tiene idea de cómo siquiera se genera una ley. O sea, ayer pasó el primer trámite que era legislemos. Esa weá no es culpa de la Constitución, con todo respeto. Y yo no defiendo, si la Constitución hay que hacerle mejoras, pero por cierto, yo le haría 50 mejoras. Pero lo que digo yo es que la solución, si creemos que a partir de un cambio constitucional vamos a solucionar la desigualdad que hay en Chile, creo que nos podemos llevar a una tremenda excepción. Estoy de acuerdo que hay miles de cosas que tienen que cambiar, pero no creamos que la Constitución es la piedra angular de los problemas. El problema angular que tenemos es que las instituciones no funcionan, así como la poca representatividad que tienen las necesidades de la gente en los problemas que de verdad se discuten en el gobierno. Si había un diputado, un senador, estoy tirando, pero en la mitad de todos estos problemas dijo que había que declarar la brisca como deporte nacional, pues. O sea, y un weón que lleva 20 años en el Congreso, pues. Entonces lo que yo les quiero decir es que
No busquemos la solución quizás la más fácil, sino discutamos una nueva constitución. ¿Ya? ¿Y qué hay? Vamos a hacer una discusión, una constitución a lo mejor mucho mejor, que nadie dice que sea más mala. ¿Y quién la va a implementar? ¿Quién la va a aplicar? Si el problema ahí es donde está el problema. La calidad de los jueces, cuando nosotros vemos los jueces con los constantes fallos, cuando tú revisas, son increíbles. O sea, tenemos fallos que son contrarios a derecho y los jueces dicen, me da lo mismo, güey. Yo fallo lo que creo que tiene que fallar. Y se ha legislado a partir de fallos. Que eso también es muy grave. Porque la separación de los poderes en ese sentido no funciona. El tema y vuelvo a un punto. Eso no es culpa de la Constitución. Fue un tema de nuestro primer conversatorio. No sé si ustedes se recuerdan, en el mes de abril. Y después de este debate muy interesante ha quedado demostrado que debemos hacer un nuevo debate, yo creo que en los próximos meses, una segunda parte acerca de la reforma de la Constitución. Así que... No, yo digo, perdón por interrumpir ideas porque me tengo que ir, pero yo no defiendo la Constitución, y eso que quede claro. Lo que yo defiendo es que la solución de nuestros problemas no es culpa de la Constitución. Y eso creo que tenemos que entenderlo, y yo, en este sentido, ¿por qué me decepcionan los políticos? Porque mi oficina queda a 2 cuadras de la Plaza Armas, a la Plaza Italia. Me la han hecho pedazos, lindo parejo. Cristian, de hecho, puede decir más o menos dónde está el edificio de la Mutual. Nos quemaron, nos hicieron pedazos, nos quemaron hasta el piso 4. Cuando firmaron el supuesto acuerdo de paz, de que con la Constitución, ¿ustedes creen que la violencia cesó? Nada. ¿Ustedes creen que la gente se quedó tranquila? Nada. Eso fue un acuerdo más político que otra cosa. Pero para el chileno, la gente de verdad, al chileno de pie, como digo yo, no le representa ninguna solución. Si la solución se la tenemos que... Y si lo que vuelvo al tema, y con esto de verdad termino porque me tengo que ir, pero me encanta. Cuando dicen, el Banco del Estado va a entregar un crédito para pagar un crédito, para pagar un crédito, para pagar un crédito. Si esto es lo mismo, vamos a sacar una ley para arreglar la ley, si el problema no son las leyes, son las personas que aplican estas leyes. Y la aplican en su vida privada, la aplican como jueces y la aplican como políticos. Y en ese sentido es porque a mí me gustan este tipo de conversaciones, es porque, yo les digo, nosotros somos un mercado altamente regulado, pero miren las hueás que nos piden los gobiernos. No solamente el anterior también. Y favores políticos, lo que es Codelco, ustedes vieron la interna de lo que es Codelco. Hay cambio de gobierno y corren los teléfonos para todos lados, llaman a los diputados y los senadores para que les contraten gente. Y en ese sentido, mientras tengamos políticos que estén más preocupados de su bolsillo y de su realidad sobre la realidad de las personas, es donde tenemos un problema. Y créanme que cuando se los digo con bastante evidencia y con bastante prueba y habiendo vivido situaciones así de penca. Pero lamentablemente todavía Chile se mide así. Por eso el who is who, como le dicen los gringos, es tan importante en Chile. El que tiene el teléfono vale más que ser el inteligente, vale más que ser la persona que tiene las competencias. Y por eso los cargos políticos y los cargos electorales... Cristian, muy cortito, Cristian. Yo creo que si se apunta que el problema es ético de las personas y de su actuar ético, ¿qué puede ser menos ético que tener una constitución redactada por una dictadura y ser prácticamente el único país en el mundo que tiene una constitución redactada durante la dictadura? Esteban, pero ese tema, ese otro tema, Esteban. Y Esteban, para que te quedes tranquilo, eso es un tema que para mí, y con esto descanso, vuelvo al punto, hagamos la constitución entera nuevo, te puedo apostar hoy día que sigue el mismo problema. ¿Tienes tiempo para una última pregunta? Sí. ¿Sí? Ya tengo el cronómetro andando. Francisco, por favor. ¿Francisco? Sí, aquí estoy, perdona. Dale. No, era un poco para retomar el tema del conversatorio, que yo creo que se desvió bastante con estas últimas intervenciones. Era preguntarte, Felipe, por el rol del empresariado en esta crisis que te ha tocado ver desde la Mutual, porque las noticias solamente, han mostrado esta contribución que hizo la CPC, pero no se ha dicho nada más sobre el rol que han asumido los empresarios en esta situación. No sé si es que porque no hay, o porque no se ve, o porque se han quedado callados. Y lo segundo, en esa misma línea, es si dentro de las medidas que se podrían tomar, se puede considerar quizás, aunque sea un poco impopular, una reducción del Estado. En vez de dedicar tanto fondo a seguir pagando
exceso de político, exceso de ministerio, exceso de ese tipo de instituciones, podríamos rescatar algo de eso y destinar a la pandemia como entiendo que lo hizo Bolivia. Mira, de lo primero, yo tuve un pequeño round con la CPC, porque yo creo que la CPC equivocó su forma. A ver, de partida la CPC es la representación y la agrupación de algunos gremios, no es todos los empresarios en Chile. Y la CPC cuando empezó a hacer donaciones de ventiladores, de mascarillas y todo, yo le dije, ¿sabe qué? Yo creo que junto a esta plata, si quiere hacer algo en favor del país, mantenga los puestos de trabajo. ¿Ya? No despida gente. Cuide a sus trabajadores. Esa plata hubiera sido mucho mejor invertida ahí porque creo que como entidades privadas se pudo cumplir de sobra todo lo que aportó la CPC, e incluso hoy día se me preguntan, a Chile le sobran ventiladores, pero me faltan oportunidades a las personas. Las empresas se han portado, hay de todo rango de cosas, hay ejemplos muy buenos y hay ejemplos muy malos. Hay que entender también la realidad y los recursos con que cuentan las empresas. Hay empresas que venían golpeadas de los últimos tantos meses, particularmente octubre, porque habían producido bajas importantes en sus ingresos, destrucción de propiedad, etcétera. Y la empresa, y yo siempre, no es que sea pro empresa, pero también hay que entender que el empresario no es una fundación. Y ahí siempre distingo. Hay empresas que son realmente malas y empresas que son buenas, pero el empresario detrás mantiene una familia también, sobre todo me pongo pensando en los pymes. Una pyme que él vive y da 10 empleos, le va a costar asumir la situación en esta cuando hace 4 meses que no está pudiendo seguir manteniendo el negocio en pie. Efectivamente puede postular un fogar, puede postular miles de cosas, pero es mucho más difícil. Y en el caso de las empresas más importantes, hay empresas que han hecho cosas y acuerdos admirables, junto con acuerdo con sus sindicatos, junto con acuerdo con las mutualidades que le hemos apoyado bastante, entregando procedimientos y entregando, por decirlo de alguna forma, una excelente contención a sus trabajadores. Está probado que la gente está más segura en sus lugares de trabajo que en sus casas. Ojo, en el lugar de trabajo, el problema se nos ocasiona en el trayecto muchas veces, locomoción pública, metro, etcétera, pero en las empresas se han adoptado tales medidas de seguridad, y yo me atrevería a decir que muchas están para quedarse, que hoy día es posible sostener que se puede trabajar con seguridad. El problema son los traslados y los relajos de las personas en su lugar de trabajo. Este es un cuento que es 100% la mutual. En la mutual nosotros tenemos 32 contagiados, de los cuales 12, tenemos 4.300 personas, de las cuales más de 3.000 trabajan en la denominada ruta COVID, que atendiendo pacientes con COVID, o sea, tienen contacto eventualmente con COVID. De los 12 que se contagiaron en sus lugares de trabajo, 4 son 2 doctores y 2 enfermeras, que nosotros les mandamos unas pizzas de papayón de regalo a los equipos médicos, y se las comieron, se sacaron las mascarillas, bueno, y se terminaron contagiando ahí. Entonces, lo que voy yo es que incluso, independiente de todo lo positivo que tú puedas hacer como empleador, tienes que tener una consideración muy importante de que no te puedes descuidar de este bicho. El virus está presente 24/7 con nosotros. Hay gente que se ha mandado en distintas empresas, y lo hemos visto, a hacer teletrabajo a su casa, que se mantenga porque tiene una enfermedad base, porque tiene más de 60 años, por lo que sea. Y las personas igual se contagian, ¿por qué? Porque su señora sigue trabajando, porque trabaja en un líder, por ejemplo, o en un jumbo. Y ella trae el bicho a la casa. Entonces, al final lo que digo yo es que esto es 24/7. Hay ejemplos de empresas admirables. Hay empresas que han comprado máquinas de PCR, han comprado Terrapio, han traído infraestructura, elementos de producción personal y adecuado a la infraestructura de forma admirable. ¿Cuál es el punto? Que acá y esto lo dije en una entrevista, el empleador y el Estado, los mismos políticos que estaba apelando hace un rato, no contagian a la gente, nos contagiamos entre nosotros. Y en ese sentido es cuando yo digo que el autocuidado hoy día tiene un valor mucho más grande y es 24/7. Por cierto que hay empresas que se han portado mal, miles de casos. Empresas del rubro de la basura, incluso otras entidades hospitalarias como no es la Mutual, que han tenido quiebres de stock y en vez de haber interrumpido o haber levantado la mano pidiendo ayuda, han seguido operando pensando en que no va a pasar nada. Pero lamentablemente pasa. Pero los ejemplos, y hay empresas como, no quiero dar nombres, pero algunas que el día que se anunció la pandemia cerraron todos sus locales y suspendieron a todos sus trabajadores,
y otras empresas que hasta el día de hoy día siguen pagando los sueldos teniendo los locales cerrados. Por eso yo digo, no hay una receta, no hay un lugar común. Si me preguntan a mí de la CPC, yo creo que la CPC hizo un aporte, pero eso fueron, la CPC reunió parte de algunos empresarios, que son todos muy, muy ricos, que pusieron un fondo en común. Tampoco fue plata propia de la CPC, para dejarlo en claro. Si me preguntan a mí, que a nosotros nos duele un montón, que trabajamos muy de cerca con la construcción ha estado muy débil a nivel nacional, no solamente en Santiago. Y recordar que no solamente en Santiago se sufre COVID, hay regiones que están hace mucho tiempo fuera de cuarentena. Incluso salió el confinamiento de 2 regiones del país que han seguido trabajando con mayor normalidad y no hay ni importantes ni rebrotes. ¿Por qué? Porque se instauraron las medidas pertinentes y se instauró el autocuidado. Hoy yo los tengo que dejar porque de verdad tengo que volar. Muy entretenido, agradezco la oportunidad y siempre en buena onda. O sea, acá intercambiamos opiniones e ideas y entendiendo que, para que no se entienda que uno se considera más o menos inteligente, sino que acá la pasión de repente nos lleva a enfrascarnos en discusiones. Felipe, en nombre de la red de investigadores de los Países Bajos, te agradecemos enormemente por tu tiempo. Sabemos tu agenda ocupada, pero estas 2 horas nos ha ayudado muchísimo. Muchas gracias por compartir toda tu experiencia, toda tu idea y todas las posibles soluciones, pues, a nuestro país, que eso es lo que estamos todos buscando soluciones para el presente y para el futuro de nuestro país. Muchas gracias, Felipe. No, nada que agradecer. Y de verdad, felicitarlos a todos ustedes que se dan el tiempo para discutir este tipo de cuestiones que son tremendamente necesarias. Un abrazo grande, que estén muy bien. Cuídate, muchas gracias. Bueno, y a todos también les agradezco la participación, les agradezco la asistencia en nombre de la red de investigadores de los Países Bajos. Los invito también a revisar la página web. Los invito a incorporarse, los nuevos, por ejemplo, Esteban, que es un gran placer que esté acá en los Países Bajos también. Y como ustedes ya saben, estamos organizando desde el mes de abril, ya que no nos podemos reunir físicamente. Hemos iniciado con este ciclo de conversatorio. Comenzamos con un conversatorio acerca de la Constitución, luego otro acerca de las características de la pandemia, y esta acerca de los temas económicos. Vamos a continuar porque evidentemente que el objetivo de nuestra asociación y de todos los que estamos acá y los que ustedes que nos han acompañado hoy día es buscar ideas, buscar las causas y buscar posibles soluciones para el desarrollo de nuestro país, que es lo que todos queremos: desarrollo social, económico, humano, y que nuestros compatriotas tengan un mejor bienestar. Muchas gracias.